cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, Audiencia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Lito? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Está Roberto Garcete, hijo en línea. ¿Cómo te va, Roberto? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Bueno, Roberto, vos, niño, acá tenemos a un protagonista de qué hecho, pero... Sí, se filtraron ayer en redes sociales una imagen donde en principio supuestamente yo no logro identificar. Roberto Garcete, hijo, le estaba propinando un golpe de puño a una persona al staff de Ameliano, finalizado casi el partido en cancha de General Díaz. Si por ahí nos puede aclarar la situación y qué pasó el día en ese final. Importante. Roberto, ¿estás enterado de esto que corre, no? Sí, estoy enterado, Arturo. Lastimosamente, la foto esa de muchos, por eso ya se están acordando detrás de nosotros, porque venimos haciendo cosas muy buenas en el club y nadie se acordó de nosotros. Sí, terminado el partido, se cruzaba un empleado de nuestro club que estaban del otro lado con gente de Ameliano, donde hubo una escaramuza, y yo fui para separar, y en eso también recibí unos golpes, porque viste que fue una batalla entre muchas personas y se confundieron y me dieron uno, y bueno, en ese momento de calentura uno también no se mide y tengo que, como se dice, también defenderme, y me jugó una mala pasada eso realmente. ¿Y cómo surgió todo este lío que pasó, Roberto? Contanos. Lo que pasa es que siempre los personales del profe, del cuerpo técnico, van hacia el otro lado donde está el arquero rival para dar así indicaciones, y terminado el partido se cruzaron porque estaban ahí la gente de Ameliano. Creo que hubo un cruce de palabras donde empezó ahí una pelea, y yo fui corriendo con mi papá y con otro directivo a tratar de calmar, y entre eso también me propinan a mí un golpe, y bueno, lastimosamente yo reaccioné también mal en defensa al golpe que recibí, y lo que más vende es ver que el presidente está ahí peleándose, pero la verdad que no fue así, ¿verdad? No, nosotros no queremos, Roberto, vender absolutamente nada, sino esta es una brillante oportunidad que podés tener para aclarar lo que pasó. No vamos a tener más rating por una entrevista contigo. No le digo a usted, Arturo, yo sé que ustedes son el número uno, pero por la persona que habrá sacado, nomás digo la foto, que yo sé quién fue, que fue la fotógrafa del Club Ameliano. Ahí en la foto se ve muy bien un personal de resistencia en el piso, y estoy yo con otro más, y habían 5 amelianos, ¿verdad? Tratando de calmar, y bueno, ahora se está diciendo de que el presidente agredió a un pasapelota, que agredió a esto, aquello, y la verdad que eso no ocurrió, ¿verdad? No, por eso estoy diciendo que también queremos hablar con la gente de Ameliano. Acá lo ideal sería que no se repita esto, y consecuencia de qué, de una agresión, de una devolución. Acá está el Tribunal de Justicia. La verdad que, Arturo, es lamentable realmente esta imagen. Yo ayer también, cuando vi, siendo yo todo un presidente, ver eso, yo creo que hay también mala intención ahí, ¿verdad? Porque todos somos seres humanos y no podemos equivocar, y en un momento de nervio, bueno, yo no me vi, pero
Yo quiero aclarar que yo fui para separar y en eso recibo un golpe y bueno, lastimosamente con el nervio del partido y todo eso, también yo quise responder y respondí de una mala manera, pero aclarar de vuelta de que fue un problema que se inició del lado donde estaba la gente de Ameliano con empleados del club y que lastimosamente la persona que sacó la foto me vio a mí, me conoce y me sacó la foto. Bueno, Sí, Roberto, dentro de esa gente de Ameliano, ¿reconociste a alguien como parte de la directiva o exclusivamente eran miembros del staff del club rival? Te voy a mentir sinceramente, pero para mí que eran gente del staff y cuerpo técnico, las que estaban ahí, sinceramente no conozco a ningún otro dirigente más que al presidente de Ameliano, ¿verdad? Pero es una lástima porque yo he ganado en el partido y como yo siempre digo, uno tiene que saber ganar y también tiene que saber perder y hinchar al rival que perdió en un momento de calentura. Pueden pasar muchas cosas, que fue lo que pasó ayer, ¿verdad? ¿Y cómo terminó el tema? ¿Tuvo que intervenir la policía o cada uno por su cuenta se dieron cuenta en este caso que estaban obrando mal? No. Se terminó ahí en el momento, no tuvo que intervenir la policía. Se terminó, fueron 2 a 3 minutos de discusiones y creo que hubo 2 o 3 golpes porque ahí se ve al empleado de nuestro club en el piso porque fue empujado por una persona de atrás y ahí fue donde se inició la pelea, ¿verdad? Eso es lo que me dijo mi preparador arquero, ¿verdad? bueno, Roberto, ¿y la campaña de Resistencia cómo andan? Y estamos bien, Arturo, estamos peleando ahí en los primeros lugares. Estamos a punto de inaugurar nuestra nueva lumínica. Estamos trabajando full en lo que es infraestructura en el club y esperando siempre hacer de la mejor manera para poder estar en los primeros lugares y volver a la primera división, que es el sueño de todo el barrio. Bueno, chao, Roberto, saludos a tu papá, gracias. Gracias, Arturo. Adiós. Soy técnico de Ameliano. ¿Cómo te va, Humberto? Buen día, Arturo, y a tu compañero en la mesa. Bueno, Humberto García, contanos lo de Ameliano. Muy buena campaña, Sí, en este combo de los 3 últimos partidos hemos jugado con el adelanto, hemos hecho 9 puntos y eso nos envió ahí en el lugar donde estamos. Humberto, ¿y qué cambió en este tramo de partidos con respecto al inicio donde fueron un poco más irregulares? Porque hoy miramos la tabla y Ameliano está nada menos que en zona de ascenso directo. Sí, creo que está un poquito más sólida la defensa. En los primeros partidos nos entraban varios goles. Creo que eso hemos mejorado en estos últimos partidos. Y siempre tenemos un buen rango de goles en los partidos, así que eso nos permite sumar de a 3 para estar bien posicionados, ¿no? Y hablando de lo que fue el partido de ayer, un rival directo al cual terminan venciendo, por eso es que dan el salto también en la tabla, porque le hacen perder puntos a Resistencia, que venía ahí arriba, y ustedes saltaron a ese lugar. Sí, creemos que era un partido bastante difícil, como todos, y creo que hemos ganado bien, con mucha solvencia. El partido lo hemos dominado nosotros, ellos tuvieron mucho más la pelota, pero creo que el juego siempre lo habíamos mantenido a nuestro favor y ganamos de muy buena manera. Humberto, ¿qué pasó al final? ¿Pudiste ver de cerca los incidentes entre directivos de Resistencia, miembros de tu staff? ¿Llegaste a consultar qué fue que propició esa situación? Sí, cuando entramos en el túnel para ir a agradecer o a rezar, escuchamos que había problemas hacia lo que es la esquina de la currugadora. Y según me comentaron que quisieron agredir a un pasapelota y hubo algunos empujones, pero terminó todo ahí otra vez. ¿Ustedes consideran que no pasó a mayores? Porque recién hablábamos con el presidente de Resistencia, Roberto Garcete, él nos decía que 2 o 3 minutos nada más fue el tema, después se calmaron por su propia cuenta, pero ocurre que hoy hay una foto circulando del presidente dando un golpe de puño, por eso simplemente te preguntaba, desde tu óptica, ¿cómo viste esa situación? Eso es lo que yo he visto. Yo he visto la parte final, nada más, cuando nosotros entramos hacia el túnel.
Y después nos comentaron que había algunos empujones hacia la esquina y ahí entramos otra vez a la cancha y ya vimos al final, ya que y después me comentaron como te dije que creo que quisieron agredirle a uno de los pasapelotas. ¿Eran funcionarios del club o algún miembro de tu cuerpo técnico que quedó a ver en esa zona el partido? No fue ninguno de nuestro estado técnico. Bueno, Humberto, un saludo al aire. Gracias por este tiempo. Estamos en contacto. Dale, gracias. Chao. Humberto García. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ellope Quitadol. Los mejores loteamientos del país lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 al 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasopera.com.py. De La Sopera, amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados, los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad y uno de los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-al 8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Tenemos la intermedia. ¿Qué puntero, General Díaz? Perdón. General Caballero de Mallorquín e Independiente de Campo Grande tienen 20 puntos cada uno. Y hoy se cierra la fecha, hay un partido. ¿Cierto? Rubio Ñu estaba jugando hoy ante Santaní. De ganar, el equipo ñuense se posiciona entre los primeros. Tiene 14 en la actualidad. De ganar Rubio Ñu va a pasar la línea 17. 20 Independiente, General Caballero 20, Ameliano 17. Gana Rubio Ñu y va a 17 puntos. Y gana Santaní y va a 14. Ameliano viene muy bien. 3 triunfos al hilo. 3 triunfos. En General Díaz ayer fue local y anteriormente en Recoleta. Que no sea lo de Valor y Revalona, no está teniendo. Hay 2 equipos que no tienen cancha, Tacuaré y Ameliano. O sea, cancha habilitada, que se entiende. Valor y Revalola, digo. Sí. Porque tiene propiedad. Tiene. Que no está habilitada. Sí, no tiene habilitada. Que un día cuando me fui ahí, que yo me hice hincha de Ameliano por las atenciones recibidas, más que hincha, simpatizante Ameliano. Excelente la atención, vos sacás el saque de costado y ya pegado a la línea del área grande. Sí, la muralla estaba muy cerca. Muy reducido. No, el tiro de esquina, el ancho de la cancha es inferior angosto al normal. Es más angosto. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en uno de nuestros 366 puntos en todo el país. O realiza tus compras en la web, la app o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. Vamos, la intermedia no para. No para. Terminó. ¿Cómo te va, Humberto Velar? Buenos días. ¿Qué tal? Tuvo un placer hablar con ustedes en la audiencia. Bueno, contanos, Juan León Mallorquín, excelente en la campaña. Contanos cómo te sentís vos, los muchachos, la dirigencia de uno de los punteros del torneo. Estamos bien, vamos a decir, arrancamos bien el campeonato con 4 partidos ganando al hilo, después nos quedamos un poco y ahora otra vez ganamos el domingo y estamos alcanzando nuevamente la punta. Este es un campeonato muy largo, todavía falta mucho todavía, pero estamos un poco en camino. Como conocedor de la intermedia, Humberto, tiene estas cosas. Los equipos parece que ya están estables, pierden, empiezan a desacomodarse. Lo ideal es que no se derrumben, que pierdan uno, empaten uno y vuelvan a la victoria. Sí, así mismo, un campeonato casi que estamos acá en la intermedia dirigiendo, es un campeonato muy irregular a veces. Ganar 8 partidos y yo te allá arriba, perder 8 partidos de allá abajo. Por eso hay que mantener la regularidad, como dijiste, ganar 2, empatar 1, perder 1, así en los 4 partidos del mes, ahí te mantener en los primeros lugares. Pero como te dije, es un campeonato que recién empieza, todavía no terminó la primera vuelta, después falta 17 partidos de ahí para la segunda vuelta. Totalmente. Humberto, ustedes no tienen inconvenientes de contagios por COVID, se están cuidando bien, están cumpliendo los jugadores, el staff, eso es positivo. Sí, así mismo. El otro día hicimos el hisopado
para vacunarnos el día siguiente y ahí tuvimos dos positivos, ¿verdad? Están aislados, ahora mismo están aislados, pero yo creo que el martes o el miércoles van a hacer su hisopado nuevamente y se van a integrar ya al grupo si da negativo. ¿Ya tienen el plantel vacunado entonces, Humberto? Ya nos vacunamos la semana pasada. Humberto, y sobre el último partido ante San Lorenzo, un partido muy difícil, lo terminan ganando en los minutos finales prácticamente para volver a la punta. Sí, así mismo, en la última pelota del partido desequilibramos, hicimos el gol y logramos otra vez ganar nuestra cancha, que estamos invictos hasta ahora. Pero fue un partido muy difícil, donde San Lorenzo se plantó muy bien, donde sacamos la ventaja, después nos hicieron el gol del empate y se cerraron bien. Y en la última jugada pudimos desequilibrar y ganar los 3 puntos, que es muy importante para nosotros para seguir en la punta, y un partido muy importante porque veníamos una derrota muy dolorosa contra General Díaz y teníamos que ganar como sea. Bueno, Humberto, un saludo al aire. Gracias por tu tiempo, Humberto. Listo, gracias con usted. Adiós, gracias. Humberto Velar, técnico de General Caballero de Juan León Mallorquín. Vamos ahora al campeonato de Primera División. Entra a la cancha la nueva cheddar de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha rodilla. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazok_py. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro de Lemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del Lemático. Guapo Agricultura es la bota ideal para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostal, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Tiene que intervenir el Tribunal de Justicia en el caso de Roberto Garcete, hijo, como corresponde, hacer la pregunta de rigor, y también la gente de Ameliano. Sí, sin echar culpas. Claro. Si tiene que haber sanción, Pasé a tiene que haber producción, señora, sanción, pero siempre... el número del veedor para ver qué Bueno, más adelante vamos a hablar del tema, pero te repito, tiene que meter mano al tribunal y consultar, preguntar, y si tiene que haber sanción, debe haber sanción. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemyflores.com. Regala amor, regala Avemyflores. Vuelven las ofertas exclusivas a Tupi. Hasta hoy vas a encontrar lavarropas, secarropas, cafeteras, somieres, edredones y mucho más al contado y en cuotas. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagas recién en julio. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si tenés antojo de buen almuerzo todos los días, de mi mamá comedor, las comidas caseras más sabrosas son excelente precio, incluyendo el delivery. Hace tu pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. En el mes de mamá puedes afiliarte hasta hoy por solo 120.000 guaraníes y ganar un vale para que mamá tenga su tratamiento facial y corporal en Darbabel. Llámanos al 218-4000. Seguinos en redes Caja Mutual. En Espino Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo, con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espino Autocentro y @Autocentro Spin_Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. Arranca con todo con Kenton. Tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton Chaco. Para respaldo total. Estoy cruzando mensajes y me dicen que la intermedia va a tratar de hacer un poco más lentas, por si se puede decir así, sus fechas. Porque hay 2 meses de pausa entre el final de la intermedia y el final de la primera. Sí. Y el cuarto va a quedar colgado allí 2 meses, entonces van a ver la forma. En el campeonato. Pero ese el tema es pagar un mes más también, niño. Hay una intención de hacer más lento, o sea, la intermedia, porque ellos, por ejemplo, ahora venían jugando con fecha de anticipación. Cuando en realidad 6 anticipos en total tiene que haber. Pero por 2 eso ya que hubo. termina. 2 ya hubo. Sí, pero lo ideal es que no,
para ayudar al cuarto. Pero yo creo que pasa por lo que dice Ricardo, el tema del mes de económico. salario. Yo, General Caballero, voy a ascender, quiero que sea más largo, pero Claro. yo X, Que ya queda eliminado no temprano, quiero, va a querer que porque termine. tengo que pagar un mes Claro. más. Tenés razón. Así es, lastimosamente. Pasa es por así. allí. Por eso en octubre ellos quieren terminar, así noviembre y diciembre Claro. ya no abonan. Pero es cierto, la desventaja deportiva existe para el equipo que tenga Pero- igual promoción. no, Puede no, que pero- ahora se dé al final de la primera rueda una semana de descanso. De momento es sin pausa, pero van a plantear eso, por lo menos una semanita. Respetando el sistema y no acomodándome a las verdades, entre comillas. Bolivia no tiene campeonato. No, ¿Y está jugando la eliminatoria? ¿Y qué Chava puso? paró el campeonato por problemas entre ellos. Sí, No, lo lo que digo llegó es a que iniciar. Argentina cuando jugó con Boca venían de un partido y acá ya estaban 9 fechas y se establece un calendario. Sí, 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 los, sí. los argentinos pegaron el grito al cielo. ¿Por qué no quisieron posponer Sí, y no lograron? Es cierto lo que dice Ricardo, alguien se va a dañar. sí, Y el siempre. que se daña es de la intermedia. Pero vos no vas a solventar 16 equipos por uno, Claro. no vas a tener 15 pagando. Porque la realidad es, guste o no guste. Uno es el que juega. Pique o no pique. Esa es la realidad. Es la realidad. Y son conscientes los jugadores también. Es son la conscientes. realidad. Claro. No. Vos no podés decir, bueno, porque van a pagar, porque hay que poner, ¿cómo se llama? Están adentro para saber lo que cuesta. Sí, sí. El presupuesto es alto para... Sin jugar partido, digo, pues es cierto. Claro. Lamentablemente es así. Si Claro. fuera Alicia al país de la maravilla, Está todo bien. entonces todo pago, todo bien, si se fuera financiado. Pero no es así. No, ¿Cómo no, va? no. Igual es que el que baja. ¿Cuánto bajan? 3 equipos descienden de intermedia hacia abajo. Bueno, y fíjate vos lo que va a pasar con la intermedia. Aquellos que ya perdieron posibilidad. ¿Vos sabés cómo está el jugador? Sí. Sabe que se puede Sabe quedar que, sin- que puede terminar antes de su campeonato, antes de tiempo, ya ni aunque gane 5 partidos, 3 partidos, se va al descenso y va a tener que cobrar el Sí. año del pedo, perdón por el término, porque así es. Y ni premio va a haber, porque una vez que está abajo ya Sí, no- sí, ahí ya. hay sueldo y premio ya muere. Va a ser, Totalmente. como dice el niño, ventaja va a tener de la primera porque va a Sí. estar en disputa. Pero lo que digo es que ponerse en ambas partes va a ser difícil. Claro, es la economía. Y como dice Ricardo, el de la media plaza va a querer que termine, que siga. Bien pegado. Y el que lo que tiene posibilidad que termine. Allí ya. va a estar mitad y mitad. Los equipos que están en media tabla para arriba van a buscar que se extienda Sí, esto. Los que están sí. en media tabla para abajo que terminen. Claro. Va a depender mucho de cómo están en la tabla para la votación allí. Cummins es la mejor elección para tu proyecto que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 o visítanos en Aviadores del Chaco 2980 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra, escuchaste bien, 80 millones por cada compra, 30.000 guaraníes. Y por cada producto en promoción recibís un cupón. Y si compras de nuestro e-commerce casagrutter.com.py, tenés doble cupón, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico y combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy. Recuperal de venta libre en farmacias calidad Fopasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorados a tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar, VIP y superior. Te garantizan más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. El partido de la vida se juega o se juega. Salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. No hay suplentes con Rexona. Tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve. Rexona te protege. Bueno, la Copa América en Brasil. ¿Y las ciudades cuáles son? Y se espera confirmación, pero según lo que se va norte. filtrando sería en Aparte el del norte. sí. Arrecife, eso ahí. Sí, exactamente. Recife, Natal, Brasilia y la final en el Maracaná. ¿Cerca de Venezuela? Niño, ¿vos estás en Natal, Hermoso ¿verdad? estadio de Natal. Se usó en el Mundial. Sí. Estamos hablando La distancia, de la distancia. Claro, la distancia, sí, todo el ¿Ahí cerca de norte. Venezuela ya? Sí, El norte, el norte. es lejísimo. El único país, salvo que esté equivocado, que Brasil no es limítrofe fue con Chile. Así es. Después país, sí. con todo es limítrofe Brasil. Con todos, así mismo. Con todo. Te va arriba, está un venezolano y ya está al lado, ahí recibe Bahía. Es más, Natal está más cerca de África,
en cuanto a kilometraje, Sí, así sí, que sí, del propio sí. San Pablo. Enorme, En cuanto a la enorme, distancia, enorme, claro, le enorme. tiene del otro lado ya África. ¿Y cómo hace con el COVID en Brasil con la cantidad que hay? El Ese es gobierno- mucho más preocupante que la Argentina, por la cantidad Sí. de habitantes Sí. que tiene. Sí. Brasil debe ser 10 veces peor que... La proporción es la más proporción, grande por sí. eso. Y los casos más o menos oscilan 40 a 45 mil por día, los casos positivos. No, terrible. Si bien en la cantidad de habitantes que tienen, el porcentaje nuestro es mayor al de ellos. Nosotros somos- teniendo en cuenta la Claro. cantidad de habitantes que tenemos. Es Estamos cierto, uno- es diferente. Somos uno de los peores Sí. por millón. En Bahía se va a Por jugar. millón. Está Natal, Bahía. Y Recife, y no, Bahía no, Bahía no. Recife, Paraguay jugaron en el Recife, 89 en Natal Recife. Y Brasilia. ¿verdad? Brasilia. sí. En Recife, Paraguay perdió con suplente con Brasil en la Copa Y América la 2-0. final Maracaná. Le dio la clasificación a Brasil, ¿no? Sí, El triunfo, digo. El triunfo. sí, Brasil quedó ahí, y el técnico de la manera. Sí. Y se cambió, tenía que haberse jugado en Bahía. Estaba originalmente. Y como en Bahía estaba Charles Bayano, y no había 3.000 ni 5.000 personas por partido, por un repudio de Bahía. La ciudad repudió al técnico Sebastián Lazzaroni, porque no lo ponía. Entonces le hacía imposible, y antes del partido hacía una ceremonia de esto con el féretro. ¿Cómo se llama? Sí. Daban la vuelta con el féretro. Sí, ¿cómo se llama eso? Procesión. Exactamente. Por Y terrible era. Entonces no aguantaron los brasileños y mandaron ahí fíjate vos la programación del 89. Primero figuraba Bahía contra Brasil y después pasa a Recife, que está un poco más arriba. Un poco más arriba. En lo que es Brasil, un país enormemente grande. Terrible. Hace como Alexi, cuida la ropa del equipo completo con el lavarropas Tokio Cecilia 6, 8 y 10 kilogramos, que cuenta con función especial para ropas de bebés. Tokio con el pacto de confianza inició. Tenés un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción. Más Agente Western, unen en Paraguay, escribinos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en un mismo lugar. Ingresa a personal.com.py/Disney Plus. Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, dos goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vitalite descremada. En su nuevo envase, Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. En Farmacias Catedral, hoy tenés una edición especial de descuentos reales hasta el 50% con todas las formas de pago. Haz tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter. Speed da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Podés adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. O sea que sorprendió Brasil. Sí. No estaban los planes. Realmente sorprendió. No, Uruguay, Chile, El que Estados menos sonaba. Unidos. Pero sorprendió Brasil. Sí. Sorprendió Brasil. Sorprendió Brasil. ¿Y Brasil va a ser local en dónde? Igual que Argentina, Brasil, tiene que jugar local, va a ser Brasilia local. podría ser. Pero con La público, sede de Brasil. Allí el tema del público habría que ver. Hasta ahora sin público. hasta Torneos ahora. locales ellos no tienen. No tienen público. torneo local no. El único momento donde habilitaron público fue para la final de la Libertadores el año De pasado. momento en el norte se está habilitando. Digo en el norte porque Estados Unidos, México sí. Ayer la final de México con gente, en Estados Hasta Unidos 20.000 igualmente con personas en gente. México, ¿verdad? Sí, habilitan. 20.000 Pero aquí ¿hay alguna liga sudamericana? Me queda la duda. En Bolivia había público. Público, sí, sí. antes de que pare todo. Después- Había público incluso hasta en partidos amistosos. Sí, Explica el comunicado de Conmebol que la decisión pasa por la agilidad y capacidad de decisión que mostró Brasil. Dice... Y agradeció al presidente, lo Así primero que es. hizo. en las Al redes. presidente, a la gente de los ministerios Claro, que sí. aprobaron rápidamente Se ofreció el Ministerio de Brasil, Salud, entonces. la Secretaría de Deportes, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de la Casa Civil. Ah. Así también el presidente Jair Bolsonaro, que rápidamente conversó con el presidente de la Confederación y decidieron en cuestión de horas este tema. Por eso también pasa, me parece un poco por eso la decisión. Bolsonaro que nunca le hizo mucho caso al COVID, ¿no? Fue el que... La famosa frase de la gripeciña. Sí. Así mismo. Apoyó la iniciativa de inmediato, dice el comunicado de Conmebol en referencia a Bolsonaro. Por eso Brasil... Y la Conmebol tenía que tomar una decisión urgente. No tenía mucho tiempo para seguir. La sede, así como están las cosas, bien decía Maracaná, el Mané Garrincha de Brasilia, el Arena de Amazonia,
Este es en Manaus. Manaus. Es de Amazonia. Arena Pernambuco, que es Recife. de Recife, y Arena Badunas en Natal. Así es. La final se jugaría En el Maracaná. En el Maracaná, sí. Entonces, en Manaus sería o sea, este Amazonia, ¿verdad? En Sí, Manaus. Arena Amazonia en Manaus. Y la idea es que Brasil juegue en Manaus y Brasilia. Esas dos opciones. Manaus está... Pero se está viendo, ¿verdad? Y las otras dos en el nordeste. O sea, un grupo en principio va a jugar entre Manaus y Brasilia, uno de los grupos, otro de los grupos entre Recife y Natal, ¿verdad? Allí, por la cercanía ya dentro del mapa, allí en Brasil, ¿verdad? En Pero, el transcurso del día anunciaría Conmebol el nuevo fixture con las ciudades confirmadas. sí, mira. Así que habrá que esperar. Pero no cambia la confirmación de los grupos, eso se mantiene ¿Se igual. modifican los días? Todo indica que serían los mismos días. Ajá. Solo hay que ver el tema de las sedes y principalmente los horarios de cada partido, porque Claro, evidentemente alguna alteración va a tener con respecto al fixture inicial. Arcoiris presenta su variada línea de té, el té de jengibre, baja la fiebre, combate la gripe y la tos, el té de hinojo, desdiurético, elimina gases del estómago. Arcoiris, con sabor y confianza. Para el BNF, la inversión más rentable son los sueños, como los de muchos empresarios que se animaron a más. Y gracias a los créditos para exportadores se pueden exportar sus productos por primera vez. Cuando la prioridad es el país, existe Fomento. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Carga la calidad certificada de barcos y rodados, porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional. Además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Carga un combustible con calidad certificada de Cargan barcos y rodados. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y disposición inmediata. Coordina una construcción llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Para luchar contra el COVID-19, Base te ofrece los mejores productos para desinfección de superficies. Emeris Manufacturiquil, poderoso desinfectante que además limpia y aromatiza ambientes y superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos. En sus presentaciones líquido en aerosol con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. Bueno, el campeonato terminó Con Olimpia vicecampeón. y con un River mereciendo más. Sí, Pero el fútbol fue el tuvo famoso 3 frase o 4 ocasiones claras de goles que no... argentinista, el fútbol no, los goles no se hacen, se merecen, los goles no se merecen, se hacen. Terminó argentino en el año 1937, que después se desarrolló mucho en varias emisoras argentinas. Y ese término argentinístico se quedó acá. El famoso los goles, y después implementó mucho Víctor Hugo Morales ese término. Los goles no se merecen, se hacen. Entonces ahí se contrapone cuando nosotros mismos decimos merecido empate, decimos nosotros. Sí. Y una cosa tiene que ver con la otra. Por eso hasta en el periodismo nuestro tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas con un seguro con respaldo y solvencia apoyado por las cooperativas más grandes del país. Panal Seguros, sentí la confianza. San Martín es territorio Erimark. Mariscal López también es territorio Erimark. Y Avenida Sevillana también es territorio Erimark. Con los accesorios las mejores marcas para equipar tu vehículo Erimark. Lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93, juga de local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol, vamos. En Grupo EPEN estamos de aniversario y son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay, con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar y medicina estética. Grupo EPEN, me haces bien. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Sopranos, Bracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino Andares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Con la promo Familia Feliz de Gran Vía, Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en granviaelite.com.py. Gerard, uno antes y otro después, sí, chau resaca. Con Electroban y Electrolux te renovamos los electrodomésticos de tu casa. Por compras de productos Electrolux generas cupones electrónicos. Para participar ingresa a electroban.com.py o visítanos en una de nuestras sucursales. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi organizan la mejor atención porque usted se lo merece. Creo que Miguel Figueroa le dejó ya a cargo de Cristian Ruggeri. Sí. Porque respeto mucho. Si no hay respuesta yo entiendo. Pero uno intenta, ¿verdad? Hablar con el presidente del Sol.
Pablo Ceballos habló largo y tendido la otra vez. Sí. 49 minutos y medio habló. Gustavito dejó la entrevista en 15. ¿Cómo te va, Pablo? Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Pablo? Bien Arturo, bien, todo tranquilo. ¿A dónde te vas a ir después de este campeonato que terminó? ¿Dónde vas a jugar? No sé Arturo, yo tengo contrato todavía con River por 1 año y medio más, así que todavía tengo. El campeonato terminó ayer, lastimosamente con una derrota. Creo que era un partido que teníamos para ganar, pero bueno, terminamos. De seguro en estos días me va a tocar tener una charla con el presidente, pero vamos a ver qué es lo más conveniente para ambas partes. Vos sos jugador de jerarquía, de nivel. Ayer se te vino una gran jugada, dicho sea de paso, con el Loco. Sí. Una excelente maniobra, una muestra de tu capacidad. Independientemente del penal, que ejecutaste, que hiciste el gol. La historia es esta, más que historia. ¿Qué te dejó River cuando te viste con Mario Jara? Ahora está Chito Ayala, que habría que hablarlo con él también. Voy a decir, quiero hablar con el presidente. No hay peor cosa que la imposición. No hay peor cosa que la imposición. ¿Me entendés lo que te quiero decir, verdad? Sí. Que decirle, por ejemplo, a Chito, no, Pablo Ceballos, ya hablé con él, tiene que jugar. Entonces, ¿cómo vas a resolver tu futuro vos? ¿Qué es más conveniente independientemente del contrato? ¿Tenés resto? ¿Puedes ir a otra parte? ¿No fuiste considerado? Usando un término fuerte, sos suplente. ¿Qué vas a hacer? Bueno, la verdad que sí. Por un momento dado, por el rendimiento que venía teniendo, cuando llegamos a clasificar a la fase de grupos, se dio una derrota, creo que fue por el torneo local. Ya del primer partido por Copa me tocó quedar fuera. Creo yo que siempre traté de respetar obviamente la decisión del entrenador, pero nunca estuve de acuerdo porque, bueno, es obviamente decisión de él. Y bueno, hay cosas que obviamente no me gustan. En mi caso yo quiero jugar siempre, quiero obviamente ganar, quiero que el equipo donde me toque estar trate de ser competitivo, así como tocamos hacerle al 12 el año pasado. Me tocaba ser el jugador que venía marcando los goles dentro del equipo, bueno, haber quedado obviamente fuera de los titulares, tener pocos minutos, me sorprendió mucho, pero bueno, entiendo el estilo también que Chito implementa. No me gusta obviamente, porque por ahí me parece que bueno, con las condiciones que tenemos dentro del equipo, en muchos partidos nos tocaba ser un poco mezquinos y bueno, perdimos muchos puntos que obviamente podíamos haber mejorado. Lastimosamente se dio de esa forma. Como te digo, siempre me tocó tratar de respetar todas las decisiones, pero no obviamente estando de acuerdo, porque no me parecía justo, pero bueno, aparte del fútbol, cada quien tiene su gusto. En mi caso yo nunca pregunto cuándo juego y cuándo no juego, entonces bueno, eso queda ahí. Tampoco yo tuve charla alguna con el entrenador desde que llegó y bueno, él tendrá sus razones. Creo yo que no tengo que demostrarle nada a nadie, sabiendo bien obviamente las condiciones que obviamente me parece que tengo como jugador, como profesional, y así como tocaste el punto de imponer, o sea, no hace falta que venga un presidente y le imponga un entrenador para que pueda jugar yo, pueda jugar otro jugador. O sea, creo que bueno, esto se basa en rendimiento, en obviamente ser justos con cada quien y bueno, saber obviamente el potencial que tiene cada jugador para beneficio del equipo. Creo yo que eso de por ahí no se dio desde la llegada de Chito. Bueno, como te digo, no compartía muchas cosas y bueno, yo creo que también para ser por ahí un poco más
más competitivo, hay que salir mucho de lo básico, ¿no? Y yo creo que eso de por ahí repetimos mucho nosotros en estos últimos tiempos. Tus palabras son directas a Chito Ayala en su forma de jugar, de encarar. Compartir o no, esta es tu posición, por eso te estoy diciendo. ¿Qué harás vos, Pablo? Porque se te da mucha lectura a lo que decís y se interpreta muy bien a lo que estás describiendo. Por eso te pregunto con total respeto y como lo conocemos hace años, independientemente del contrato, es mejor que te vayas. Disculpame, la última parte no te escuchaste. De acuerdo al formato e independientemente al contrato de 1 año y medio, si el técnico plantea de alguna forma y vos no sos tenido en cuenta, porque hay cosas que vos decís, esta comparto y esta no, y sigue Chito Ayala, desde afuera me dirá fácil opinar, creo que mejor que busques otro equipo. Ay, bueno, él, como te digo, por eso te digo que tengo que tener una charla con el entrenador. A nosotros, bueno, nos dieron libre, tengo, como te digo, un contrato con el club. Vamos obviamente a analizar ciertas cosas y obviamente ver qué es lo más conveniente para todos. Yo personalmente no sé si el entrenador continúa, si cómo viene la cuestión de aquí a unos días. Ayer terminó el partido y bueno, nos dieron obviamente vacaciones por algunos días, pero bueno, nadie todavía sabe hasta cuándo. Por ahí creo que también que nos falta por ahí organizar ciertas cosas de una mejor manera. Creo que por ahí los manejos que uno va teniendo como grupo va tratando de poder sobrellevar bien. Hay veces que por ahí cuesta ciertas cosas. Obviamente yo no te puedo decir públicamente lo que por ahí pueda haber dentro de un plantel, no corresponde. Hay cosas que obviamente tienen que morir ahí y no hablo solamente por el hecho de haber quedado afuera, porque no sé, si vos le preguntabas al entrenador o al cuerpo técnico, haber quedado fuera desde que llegó, nunca reclamé nada, siempre traté de respetar, obviamente con una calentura por no estar jugando, pero bueno, creo que las veces que me tocó tratar de llevar también el beneficio del equipo, traté de respetar eso, pero bueno, hay cosas obviamente que no cuadran, ¿no? Entonces no me parece justo, y si la idea o lo más conveniente para mí, para el club, por cómo se da es salir, bueno, yo no tengo ningún inconveniente. Como te digo, yo quiero jugar, quiero disfrutar siempre del fútbol, seguir marcando goles. Creo que desde el año pasado que venía teniendo un rendimiento muy bueno, ahora en River también, haber marcado goles, en Copa Sudamericana, haber clasificado, todo lo que el país se pudo dar, pero realmente considero que obviamente para seguir peleando hay que cambiar un montón de cosas. Bueno, hay que cambiar para seguir peleando. Bueno, Pablo, directo a tus respuestas y las preguntas nuestras también. Un saludo, Pablo, veremos tu futuro después. Gracias, Pablo. Dale, Arturo, un abrazo. Igualmente a vos, Pablo Ceballos. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas, oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Por más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. 3.000 millones en premios con CNT, 2.200 millones en el Poderoso, un Chevrolet Camaro en el Grandioso y Silencio, sí, una Kawasaki Ninja y una Toyota Corolla Cross. Pedí CNT por Emoy. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Diego Villalba.
¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes, el saludo para todos. Conferencia de prensa en el Club Olimpia. Habla el presidente Miguel Brunote, el titular de la institución. La idea inicial de la conferencia, el tema central, es un acuerdo con una financiera justamente para temas económicos. Habla Miguel Brunote. Escuchamos. Inclusive se ve a veces obligado a vender jugadores que no quiere vender, pero que tiene que vender porque está obligado por los aprietos financieros que uno pueda tener. Estos son ese tipo de herramientas que nos dejan trabajar más tranquilos, ¿verdad? Son herramientas novedosas que no tienen algo que ver en forma directa con lo que es el fútbol. Sabemos que los ingresos en el fútbol son muy variables dependiendo del éxito deportivo que uno pueda tener. Entonces, estas son herramientas que de alguna manera nos dan una garantía de tener los recursos para que se siga trabajando. Ahora, también sabemos, y ustedes recordarán cuando en algún momento implementamos de vuelta los partidos los domingos a la mañana, que a veces las cosas nuevas que se lanzan tienen resistencia, la gente no entiende, la gente no comprende al comienzo, pero yo estoy sumamente seguro de que esta va a ser una herramienta que va a poder ser utilizada por todos los clubes, no solamente por el Club Olimpia. O sea, yo particularmente creo de que esta va a ser una herramienta sumamente interesante para todos los clubes en Paraguay, para no solamente conseguir, repito, un esquema financiero de corto plazo, sino que especialmente pensando en el largo plazo. Presidente y los presentes, buenas, les saluda Iván Alexis, en vivo para Radio 1650M. La pregunta obviamente tiene que ver ya con la parte final de lo que desarrollaban en cuanto a fideicomiso. Cuando hablan de beneficios directos para aquellos compradores, ¿a qué se refieren? Habla el doctor Manuel Ferreira, vicepresidente financiero del club. Años en general de emisiones, y esto va a tener una tasa de interés de rentabilidad para el que invierta. En realidad, uno va a tener un título de deuda garantizado por el fideicomiso. El fideicomiso lo que hace es retiene ingresos del club que fueron aprobados por la asamblea, en el caso, por ejemplo, cuotas de socios, el ejemplo de por ejemplo, ingresos a los partidos de fútbol cuando estos vuelvan a existir. Y eso lo que va a hacer va a constituir la fuente de repago de esas inversiones. Entonces, yo puedo venir a invertir, y digo un número cualquiera, $10,000 a una tasa determinada, a un plazo determinado de, por ejemplo, 5 años de plazo. Al final de los 5 años voy a recuperar mis $10,000, y durante ese periodo de 5 años, cada 6 meses, voy a ir cobrando una participación proporcional del interés que haya sido pactado en ese caso. Esto, como decía bien el presidente, no es una donación al club. Esto es una inversión que generará rentabilidad. Estuvimos hablando con agentes financieros, inclusive gente que no es olimpista y que está interesada en este tipo de inversiones. Para todos, en directo para el Cardinal. Presidente, este dinero que va a ingresar a la institución, ¿va a ir también para el plantel, para el plantel profesional, para fútbol en general de la Olimpia? Y por otra parte, ¿cómo califica el presidente de la Olimpia lo que pasó en el campeonato, el segundo puesto? Decía, estamos orgullosos por este momento que pasó Olimpia, cambiando de técnico, salida de jugadores lesionados en este caso. ¿Cómo puede hoy lunes calificar el campeonato de la Olimpia? Y la idea básicamente es que la mitad de los recursos que se logren obtener a través de esta herramienta va a ser para reestructurar las deudas que ya tenemos. O sea, conseguir plazos más largos y con mejores tasas, más o menos la mitad. Y la otra mitad va a ser para que la maquinita siga funcionando. Y cuando hablamos de la maquinita que tiene que seguir funcionando, hablamos justamente de eso, ¿verdad? El tema de los salarios, el tema de los gastos que tiene el club en general. Se nos viene ahora la pretemporada, o sea, es para que efectivamente el club siga operando. Digamos, la mitad para lo que fue, para el pasado, y la otra mitad es justamente para lo que se viene todavía. Y hablando del presente del club, sí,
yo te diría que es un poco con sentimientos muy mezclados, ¿verdad? Fue un semestre de vuelta muy complicado. Todos pensábamos de que el tema de la pandemia se iba a resolver en este año, y fue todo lo contrario. La pandemia fue peor inclusive que el año pasado. Quiere decir que no tuvimos la vuelta a las canchas, lo cual nos afecta no solamente en lo financiero, sino que también tengo que decir en lo deportivo. Olimpia es una cosa sin público y es otra cosa con público. O sea, Olimpia es un equipo que le gusta jugar con público, entonces te afectan ambas cosas. Por otro lado, también tuvimos que efectuar un cambio de técnico, que ya lo tuvimos que hacer el año pasado también, y no es algo que nos gusta. Está en una comisión directiva que apuesta al proceso de mediano y largo plazo, pero a veces los resultados deportivos te obligan a hacer algunos cambios que creemos que son los correctos. El campeonato, después de haber ganado en clausura, por supuesto la meta era ganar en la apertura de vuelta, y el segundo gran objetivo era clasificar a octavos, que era una materia pendiente hace muchísimo tiempo en el Club Olimpia. Lo de octavos se consiguió, yo creo que para mí fueron dos partidos. Uno, el que ganamos en La Paz, en la altura, que fue sumamente complicado, y después, por supuesto, este partido que nos ganamos con 4 goles de diferencia. Pero eso fue. Y bueno, y por un lado, como dije recién, teníamos vuelto a ser campeones de la apertura y nos quedamos con el vicecampeonato, pero lo que rescato de esto de vuelta es, hablando de nuevo de proceso, y lo mencioné recién cuando lo hablé, uno mira un poco las estadísticas y te das cuenta de que siempre somos o primero o segundo estos últimos años. Quiere decir de que no es un tema donde uno sube, baja, sos campeón un año y después 2 años estás a mitad de tabla o estás colera. No, Olimpia siempre está ahí o primero o segundo, y yo creo que de esa parte podemos estar muy orgullosos en Olimpia, porque eso te da la pauta clara de que se está trabajando en base a un proceso de mediano y largo plazo. Presidente, buenas tardes, un saludo para todos, estamos en directo para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. El presidente ya realizó la evaluación junto al cuerpo técnico de la lista de algunos futbolistas que no van a continuar para el segundo semestre, y si ya le pidió algunos puestos específicos para refuerzos para el segundo semestre del año. Sí, la respuesta a ambas preguntas es sí, confirmado. Yo lo había mencionado, creo que fue ahora hace una semana, que se estaba terminando la evaluación, pero esa evaluación realmente termina cuando termina el campeonato. El campeonato terminó ayer, y ayer terminó la evaluación, y en esta semana vamos a dar a conocer todas las partes de las reestructuraciones, ¿verdad? Y cuando hablo de reestructuración, por supuesto hablo de las salidas que vamos a tener, y también vamos a estar anunciando cuáles son las incorporaciones que vamos a tener. Ahora, para ser muy claro, las salidas que vamos a tener, yo había mencionado un número, había mencionado que van a ser entre 10 a 12 jugadores, y algunos de ustedes me habían preguntado después de la clasificación octavo si eso cambiaba. No, eso no cambia. Lo que cambia de repente es la evaluación que se le hizo a algunos jugadores, que faltaba esa última parte del campeonato para terminar las evaluaciones. Y en lo que se refiere a las incorporaciones, de vuelta, lo primero que se va a hacer es siempre ver si no hay algo en la cantera. Lo vuelvo a repetir para que eso se entienda claramente. Si no tenemos algún chico que pueda cubrir un lugar que necesitamos nosotros por las salidas, ahí sí vamos a ver qué alternativas tenemos, pero primero en el plano local. Recordarán ustedes de que en el último libro de pases ya se comenzó con ese proceso. Hemos incorporado a chicos como Ramón Sosa, Jordan Santa Cruz, Luis Cáceres, etcétera, y que inclusive a muchos de estos chicos, muchos ni los conocían, pero los hemos incorporado en el plano local. Y hoy te diría ya son las estrellas de la Olimpia, o sea, realmente ya están mostrando que tienen pasta para Olimpia, y creemos que nosotros que ese es el camino. Recién en la tercera etapa, si vemos que en el plano local no tenemos a un jugador que necesitemos para cubrir un puesto, ahí vamos a salir afuera a buscar. Presidente, ¿qué tal? Estamos en vivo para Versus por Geni, Universo 970. A inicio de año
mencionaba que tenía un presupuesto bastante elevado y se había puesto como objetivo lograr los octavos de final y salir campeón. Uno se consiguió y el otro casi. Ahora, basando el presupuesto, ¿cuál será el objetivo para este siguiente semestre para el franqueado? Y te diría exactamente lo mismo, solamente que ya no octavo, ¿verdad? Ya es pasar a la próxima fase también de Libertadores, que realmente sería un sueño, y ganar el clausura. O sea, los objetivos siempre van a ser esos, ¿verdad? Acá no estamos diciendo que esta reducción masiva, y cuando hablamos de presupuesto estamos hablando de reducción de entre 30 y 40% del presupuesto. O sea, es importante, pero creemos nosotros que es el único camino que tenemos como club. Todo lo demás no es real. Pero esto no significa que no vamos a tener un plantel sumamente competitivo para ambas competiciones. Presidente, conociendo la realidad y no esta situación no solamente golpeó a nivel aquí nacional, sino ya escuchamos también en Europa cómo fue esta situación de la pandemia, también se puede llegar a hablar de reducción de salarios. ¿Hace real algunos números a ciertos jugadores o eso no se ha planteado, presidente? Yo no soy muy franco, esa es una fórmula que a mí particularmente no me gusta. Esta fue una de las opciones que se barajaron, recordarán ustedes, en la época del COVID, ¿verdad? Que tuvimos esos 90 días bravísimos del tema COVID, y habíamos visto si podría ser una de las alternativas. Yo particularmente es una alternativa que a mí no me gusta mucho, el tema de reducción de sueldo. Acá uno puede decir, bueno, pero hay gente que gana mucho dinero, otros no, bueno, pero ahí está si se merece, no se merece, pero uno dentro de todo ajusta su esquema de vida al sueldo que gana. Entonces, si yo vengo a ustedes hoy y le digo, no, hay que reducir el sueldo, yo particularmente estoy más a favor de buscarle un camino a que estos jugadores que salen del Olimpia, porque no se les puede pagar el sueldo, que se busquen otros clubes que a lo mejor sí pueden hacerlo. O sea, acá tenemos que ser, digamos, sumamente inteligentes e ingeniosos. Hay que reducir el presupuesto, pero tampoco podemos nosotros entrar a jugar con las finanzas de cada uno de ellos. De esta manera culmina la conferencia de prensa de Miguel Brunote, presidente del Club Olimpia. Haciendo un resumen justamente de la rueda de prensa, había iniciado con el tema central, justamente el acuerdo de la institución franqueada con una financiera. Esto hace de que justamente tenga más respaldo económico al margen de los propios ingresos. Bueno, que esta es la charla llegar de Diego Villalba, la conferencia de prensa de... ¿Perdón? Estaba haciendo un resumen. Estaba resumiendo. Ah, perdón, disculpame. Sí, continuando. Decía de que esto puede hacer que tenga más respaldo en cuanto a lo económico al margen de los propios ingresos que pueda llegar a tener la institución. Y luego ya tocando temas deportivos, temas futbolísticos, decía Miguel Brunote, 10 a 12 salidas de futbolistas, en este caso, con las mismas se van a lograr de que el presupuesto anual de Olimpia se reduzca un 30 o 40%, decía el titular de la institución decana. ¿Descartó alguna reducción de salario a alguno de los integrantes Diego, del plantel? Sí. Vamos a ir a un ping-pong, usando la presión del viejazo. Perfecto. Del fondo de la Cruz se va. Sí. A la menita a ver si se queda. De central se fue Polenta, no vuelve más. Salvo que. ¿Quién otro central tiene ahí? Antolín, otro defensor. Antolín no se escuchó nada. Antolín sigue. ¿Cómo sabe que sigue? No está en la lista en principio por lo menos para salir. Pero vos tenés una lista preliminar. Y está, por ejemplo, Nicolás Domingo, ya los mencionados de la Cruz, Alan Benítez, está William Candia, a no ser de que haya cambiado el panorama con el tanto que convirtió ayer, pero la verdad no creo. Jorge Rojas. Y luego algunos futbolistas para salir a préstamo, algunos juveniles que perdieron espacio últimamente, por ejemplo, Diego Torres, Diego Duarte, y algunos otros juveniles que por ahí se me escapan en este momento, que están para salir a préstamo para ganar algo más de rodaje en el segundo semestre del año. Quedate, Jorge Rojas, Jorge Rojas, sí, otro que... Penapo Diego, media cancha, ¿quién más de media cancha? Rodrigo termina en diciembre. En diciembre. Edward López.
Eduardo López se va. López, sí, cierto. Ah, Eduardo López, cierto. Se va. Entre 10 o 12, dijo y recién Bruno. William 8 ya Candia se estamos. va. Sí, sí. Sí, él se va. Él se va, William Candia se va. ¿Y 8? Jorge Roca, William Candia, media cancha. Rodrigo Roca tiene hasta fin de año. Sí. Y le pueden decir a Domingo. Rodrigo Roca. Domingo de la media cancha. Domingo. 3 ahí. Usted Eduardo le López. puede decir a Rodrigo Roca, ¿esperamos o cerramos? Veremos. Veremos. Y adelante, Diego. Y adelante tiene... ¿Sabe lo que yo, discúlpame, sabe lo que, no porque, no digo que esté informando correctamente, me deja duda lo de Diego Torres, porque está en el equipo de Orteman. Estuvo. Perdió en el último tiempo sola vez protagonismo. En este caso, no es mala idea que vaya a jugar en otro equipo para... Sí, pero ganar. le dio crédito el mismo. Lo que ahora le Orteman. pasó a Galarza, por ejemplo. ¿Eh? Galarza fue y Pero explotó en Galarza Brasil. tuvo menos partido que Diego. Y a Pero veces Saúl Salcedo propiamente. Saúl Salcedo cuando sale en Huracán va y logra eso. Si bien Eduardo acá López tuvo tuvo más buena oportunidad que Diego Torres, por Sí, ejemplo. Eduardo López jugó más que Diego Torres. Bueno, Diego Torres se va entonces. Eduardo López se va de 8. Diego Duarte, el delantero, casi no jugó. Otro Diego. Cuidado, Pancho, está saliendo al aire. 8, Diego. Wilson Ibarrola me parece que puede salir a préstamo también porque Ergas ya va a estar a disposición para el segundo semestre. Y son ya 2 laterales izquierdos fijos más Estigarribia que también puede hacerlo en esa posición. Me parece de que es otro de los que puede salir a préstamo Ibarrola. ¿Y quién más? Entonces ahí quédate, pues no hay más. Volvió 6 meses o un año. 6 meses. Ibarola. Regresó el año pasado. El año pasado. Un año. Pero no hay más, digo, que lo que vos estás mencionando. Ahí ya tenés 8, 9, ya tenés. Y sí, ahí ya vamos llegando a 10 incluso, con los juveniles que van a ir a préstamo. ¿Y en qué puesto es lo que necesita? Olimpia un necesita. delantero. ¿Vos decís que Antonín se queda, Diego? Sí, yo creo que sí. ¿Rolón? Sí. ¿Carlos Rolón? Diego. Déjame tener alguna duda sobre Carlos Rolón porque no sé si lo tiene tan en cuenta. Incluso Jordan Santa Cruz lo tiene un poco más considerado en una posición que no es la habitual en Jordan Santa Cruz de defensor central. Y bueno, entonces, este panorama, y hay que ver en qué puesto va a traer si trae. Yo creo que un defensor, sí o sí. ¿Central? Central. Y ahí tener Luis Cáceres, si se queda. Luis Tener Cáceres, Alcaraz, Salcedo y... Rolón hasta ahora. Y Rolón hasta ahora. Y si no se queda Rolón, Jordan Santa Cruz viene jugando en esa posición con Norteman. Colmán también jugó el delantero los primeros partidos ante Libertad y después ya no tuvo minutos. No, Colmán y el otro. Se fueron a Paiva, préstamo los dos se fueron. ellos. Los dos se fueron. Están en Brasil ellos, Paiva y Colmán. Los dos se fueron. Paiva y- Náutico. Los dos fueron. Sí. Pensé que era solo Paiva. No, los dos se fueron. Y bueno, Diego, el panorama es y cuándo van a tener el anuncio oficial de los quienes se van y se quedan. Y dijo el presidente esta semana, me parece que en los próximos días ya de hecho va a salir una lista oficial, pero preliminarmente por lo menos se manejan estos nombres. Decía 10 a 12 y me parece que con lo que habíamos mencionado recientemente llena más o menos ese número. Incluso decía de que esto no va a cambiar al margen de lo que fueron las últimas actuaciones, hablando por supuesto de los últimos partidos, la clasificación ante el Deportivo Táchira y el partido de ayer también contra River Plate. No va a cambiar esta situación que ya se ha tomado la decisión un tiempo atrás por parte de la dirigencia. Reducción del 30 a 40% del presupuesto con estas salidas que va a tener Olimpia y por supuesto reduciendo, en este caso ya descartando estos salarios fijos con la salida de estos futbolistas. Bueno, digo, y aparte el tema de la Copa Libertadores, que se reinicia en julio, con la apertura de clausura, y hay que ver qué va a hacer Olimpia, porque va a tener el doble compromiso, bueno, aunque un solo partido, de entrada, digo. Y ahí ya va a ir sabiendo, va a ir quemando tapas. ¿No? Hasta 5 cambios puede hacer en la lista para octavos de final, con respecto a la que terminó jugando Facero. No, pero los que despiden. Los que despiden Claro, ya... dejan de Los que pertenecer. despiden, Ceausescu. Entonces puede hacer cambios, pero la parte económica es Diego y ya lo el tema de Olimpia hoy. Sí, la parte económica decían que están muy apretados realmente, decía el propio presidente,
Miguel Brunote, con todo el tema de la pandemia, que no hay ingresos por entradas en los respectivos partidos, tampoco los socios están respondiendo como ellos quisieran, así que realmente es un tema complicado para el club, y no solo para el Club Olimpia, también para los demás del fútbol paraguayo, me parece, el tema económico. Decía de que la última opción que van a ver en caso de tratar de observar algún refuerzo es mirar afuera, también por el tema económico justamente. Van a buscar primeramente en el mercado local, así como mencionaba también la semana anterior el presidente Brunote en Fútbol a lo Grande, es la primera intención, mirar el mercado local por una cuestión de costos y también todo lo que demanda traer es un refuerzo de calidad internacional. Van a mirar primero el mercado local para reforzar y tratar de cumplir lo que solicite Sergio Orteman, el entrenador de Olimpia. ¿Qué niño, Jorge, que está en el interés de Sergio? ¿Quién está el niño? El Mudo Valdés, me dicen. A Orteman le gusta. ¿Lo tuvo en Sol? En San Lorenzo lo dirigió, en San y Lorenzo, me parece que también. En San Lorenzo ahí. Y bueno, está bien. ¿Algo más para ir cerrando, Diego? El 15 de junio está iniciando la pretemporada de Olimpia, ya también mirando lo que va a ser el segundo semestre. Se va a desarrollar en la ciudad de Encarnación, la misma, allí unos 15, 20 días aproximadamente, entonces, de reacondicionamiento físico. Y hay que mencionar de que van a volver ya al 100% de futbolistas que este semestre lo hicieron volviendo más o menos a medias. Caso de Derlis González, que completó algunos partidos en esta parte final del semestre. Hugo Fernández, que hasta aquí no pudo jugar 90 minutos luego de la lesión que había tenido en la rodilla, y volvió justamente en este semestre. Y lo que decía anteriormente, el uruguayo Robert Ergas, que ya está trabajando con el plantel en estos últimos días y va a poder realizar la pretemporada de manera normal. Es decir, son incorporaciones también entre comillas de Olimpia, porque prácticamente no pudieron tenerlo los diferentes cuerpos técnicos que tuvo Olimpia este semestre en la primera parte del año, Arturo. Correcto, excelente. Diego Villalba, todo un informe de Olimpia. Hasta el 30 de junio, Comecipar te ofrece créditos tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Consultar requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Azor y Fútbol Álamos, porque Cesvinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia, mesa de ping-pong, futbolitos, horas de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Pedrosi, al lado del Club General Díaz, en la web ciopar.com.py o seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control, Feel My Feel. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte Bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de protección con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunícate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Queyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. ¿Cómo te va, Diego? Gracias, ¿cómo no? Diego Valdés. Diego Valdés, ¿le pegas bien? ¿Andas bien? ¿Tu pase de quién es? ¿Cómo? ¿Tu pase de quién es, Diego? Y estoy todavía hasta fin de año acá en Sol de América. No, pero propiedad... Yo tengo todavía propiedad de San Luis. ¿Quién? El Club Mexicano, San Luis. Ah, de San Luis. ¿Hasta cuándo sos de San Luis? Hasta el 2022, junio. ¿Y quiere decir que un grupo de empresarios te llevó a San Luis? ¿Cómo? Un grupo de empresarios te llevó a San Luis. Sí, exactamente. Y ahí vos firmaste hasta junio 2022, llevado por el grupo de empresarios. ¿Ese grupo de empresarios es paraguayo o es extranjero? Extranjero. Extranjero. ¿Y te podés ir a Olimpia si pide Orteman tu concurso? La verdad que nosotros estamos expuestos a eso. O sea, si hay que hacerle una oportunidad de ir a un club grande de Paraguay, creo que sería fantástico. ¿Y cómo está hoy tu situación con Sol de América? ¿Qué te dijeron en eso? ¿Quiere continuar con vos? ¿Qué dice el gerente? Y la verdad que yo tengo contrato todavía hasta diciembre con ellos,
Si de por ahí tuvimos una charla, si de por ahí hay posibilidad de salir en mitad de año, creo que es cuestión de dialogar con los dirigentes. ¿A vos forma parte de este grupo empresarial Darío Tolales? Exactamente. Ah, él fue el que te llevó a San Luis. Sí. Ah, bueno, entonces es Darío Tolales con un grupo de empresarios. Bueno, queríamos conocer tu... Sí, niño. Diego, hace 15 días te llamó Orteman. ¿Suelen hablar con él? La verdad que no. ¿No te visitó? Todavía no tuve la oportunidad de hablar con él de ese lado, de lo que me estaban comentando. Pero siempre tenemos una buena relación en lo futbolístico, como estuvimos muchos años juntos en San Lorenzo. De ese lado yo creo que siempre tenemos una buena relación. Ya tenemos el primer nombre a ser tentado, Diego El Mudo Valdés para Olimpia. Chao, Diego, gracias. Dale, muchas gracias, abrazo. Gracias a Diego. Salud Protegida, su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina de Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. La mejor moto del país. Llévate mismo la HB 110 Luxury, la HB 110 Maruti en mini cuotas semanales sin entrega inicial, y además te llevas de regalo un electrodoméstico. Comunicate al 0981 48 41 35. Síguenos en Facebook como @leopardpy. Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol. Es la gestión por conseguir vacunas para cuidar la gran familia del fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes. La pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06 73 21 011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Moto Bici Carlitos, repuestos y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas, precios especiales para profesionales y mayoristas. Estamos en San Lorenzo, Rodríguez de Francia, 650 Casijula, Perianda, Cueto. Llámanos al 0972-201-235. Moto Bici Carlitos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 1751 Casi Comcheck o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Víctor dice, si Valdés viene a Olimpia, de la Cruz a Sol y Jorge Rojas Sol. Sí, pero tendría que estar de acuerdo San Luis. Sí, también. tendría que estar de acuerdo San Luis, pero el primer paso sería que Sol de América quiera desprenderse del jugador. Por eso planteo, de por ahí puede ser una salida esa negociación, ya que esos jugadores tienen todavía contrato con Olimpia y Valdés tiene todavía contrato con Sol. Los mexicanos tienen problemas, lo van a ceder. Si no hay lugar, te ceden. A Pablo Ceballos le pagó el Club Azul 50% cuando vino a Cerro. Sí, pero se dio directo. Se dio directo. Sí, Ellos yo se estoy de acuerdo con vos. Al Central Mansur también. Pachuca el 50% y después de los primeros años le dice el mexicano, mira, nosotros te vamos a aguantar, le dice al club que es donde juega 6 meses, un año, pero después arreglate vos. Cruz Azul pagaba el 50% de Pablo Ceballos. Sí. Después está el Central, Pedro Benítez, ¿era? ¿El Ganso? El Ganso, sí. también. Cuando juegan Tigres. No tienen los problemas. Y son cumplidores. Sí. Yo conté una nota que sabe Ricardo con un coordinador de este chico que se tiñó el pelo que me lo Martínez. Martínez. A mí me dijo, no estamos de acuerdo con la forma de proceder de Martínez, pero nosotros vamos a respetar, y un argentino era, nuestro club va a respetar. $250,000 cuando vino. Ahora que se va, vamos a cumplir el contrato estrictamente. El otro 250. Y se fue. Super ofertas en IO. Llévate una parrilla eléctrica Megastar a tan solo 386.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Envío gratis a Asunción y Gran Asunción. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Tener un banco digital es poder hacer las transacciones desde la aplicación de Visión Móvil. Mientras estoy acá en la radio, porque detrás de cada plataforma digital hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas sin que tengas que ir al banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. Me saca el dueño del pase de Sergio Vareiro. En Necaxa, sí. ¿Y quién le paga a Sergio Vareiro? ¿La mitad le paga a Necaxa? No sé. Me imagino que sí, porque creo que Cerro pueda pagar todo. Lo que pagan los mexicanos es muy dinerillo, como diría Mechi. Sí, es buena plata. Y yo para que yo te deje ir, yo te puedo decir, bueno, como jugador o su representante, pagame la mitad y me voy. Y estoy en acción y juego y me cotizo. Los mexicanos. Sí, a estar arriba de los 20.000
Hoy hablamos El sueldo largo y de- tendido con Carlos Jara Zaguer. 18 años en Cruz Azul. Toda una vida. Estuvo siguiendo la campaña. No le puedo llevar hacia acá. Sí. Y va y se calla ya. Carlos Jara Zaguer lo llevó Andrés Vigo. Eladio Vera lo llevó Andrés Vigo. Andrés Vigo era el representante que tenía el mercado mexicano. Entonces, para conocer la historia de Carlos Jara Zaguer, hay que conocerla de abajo. Por eso fue fructífera la charla cuando hablamos y dijo, primer transferido Nino, después fue transferido Osorio, coincidentemente uno a Zaragoza y el otro al Español, y después transferido a Cruz Azul, Carlos Jara Zaguer, que integró el mejor mediocampo de Cerro, creo que de todos los tiempos. Osorio, Jara Zaguer de Rúa. Él se fue como una estrella, siendo volante central a Cruz Azul, y por eso habló tanto tiempo, estuvo en Cruz Azul, incluso dirigió a Cruz Azul, creo que en la formativa, y después fue técnico de primera de otro club que está en la versión grabada de hoy. Y habló de Cruz Azul, con todo lo que representa, y es Cruz Azul. Entonces, para los periodistas jóvenes de mi patria, como decía alguien, no, el Cruz Azul no es ahora Aguilar, ni Cruz Azul no es Escobar. El Cruz Azul marca una historia con equipo paraguayo, que eso reiteró varias veces. Y habló incluso de Yegrito en el 1997 campeón. Campeón, sí, el último equipo. Y el Cruz Azul, repito, puede importar poco, mucho o nada a los jóvenes de hoy, que el 70% no tiene 40 años. El Cruz Azul contó con un jugador histórico para su fila, que fue Eladio Vera, hoy un próspero empresario, dicho sea de paso, número 9, que jugaba en River. Y cuando Cerro Porteño disolvió su medio campo, lo disolvió yendo, y hoy se recordaba a Carlitos Jara Zaguer, repito, Osorio al Español de Barcelona y el Nino Arrua a Zaragoza. Pero estamos hablando de un mediocampo excepcional y una figura que hizo historia. Y como me están buscando los pendejos de hoy, le voy a decir a los pendejos de hoy, que probablemente lo encuentran en Google. ¿Cómo se llama eso, Chinimbolo, que Sí, se busca? Google. Cuando el técnico era el Moncho Rodríguez, en 1977, es algo que esté equivocado, que fue el técnico de Paraguay, camino al Mundial de Argentina. Él fue el técnico, ¿verdad? El Moncho. Voy a buscar Sí. aquí, Moncho. Lo primero que hizo fue Carlos Jara Zaguer. Coincidentemente, Carlos quise el gol de Paraguay en el 77 contra Colombia, en el Campín de Bogotá. Y Carlos Jara Zaguer fue uno de los jugadores más emblemáticos paraguayos en el Cruz Azul, que después va Roque Santa Cruz, y que figura en Jóvenes de mi Patria. Málaga, Cruz Azul, Málaga hizo Roque. 2005. Figura en la lista de los jugadores mejor pagados en la historia del fútbol mexicano. Sí. Figura Roque Santa Cruz. Entre los 5 primeros es lo que pagó Cruz Azul para tenerlo a Roque Santa Cruz. ¿Como consecuencia de qué? De todas las grandes figuras que pasaron por Cruz Azul. Sí. Que no fueron casualidad en el club mexicano. Ni es casualidad. Esto que pasa con Escobar, que pasa con Aguilar, van a decir los paraguayos del Cruz Azul. Y hay que mirar el retrovisor y van a encontrar figuras extraordinarias Acuérdate, paraguayas. en su momento marcarían técnico Justo Villar, Carlos Bonet, Denis Caniza en Cruz Azul. Sí, también. Cruz, sí, que salió del vestuario. Sí, de Denis con Don Sergio. Sí, ¿sabes? En un cambio que hizo. Sí. ¿Sabes lo que pasó ahí? ¿O sabes lo que pasó? No. ¿O sabes lo que pasó? No. Vamos a dejar ahí nomás. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones, mejor atención, un local totalmente transformado. Pues ya sabes dónde queda, sobre Julia Veranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán Borgoya Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar, rinda hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Borgoya. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo. Además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad, llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Subellana Pasos del viaducto de General Santos, Sanicer, proyectando juntos.
En Super Espuma sabemos que un gran sabor es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de Despertar Albirrojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro de combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Viví la experiencia en Tiendas Montana. Líneas de pintura para todos los bolsillos. Te esperamos en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales. Casas Centrales, Subellana, Casi, Herreritos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchis de López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Upisa nutre sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmense al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Rafael Pfeiffer, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo va, Arturo? Una gran alegría hablar con usted una vez más. Muchísimas gracias, Rafael Pfeiffer. Lo de Brasil sorprendió a ustedes, sede de la Copa América. Nosotros manejábamos Chile, alguna probabilidad de Uruguay, de Estados Unidos, y se volvía otra vez a plantear y ¡pum! Salta la Copa América en Brasil. Contanos. Yo voy a ser muy sincero con usted, Arturo. Cuando Conmebol en la noche de ayer divulgó la información de que no sería posible hacer la competición en Argentina y en Colombia, la primera cosa que veo en mi cabeza es que Brasil sería el lugar, porque es la manera como el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, está trabajando actualmente. Es de llevar una vida absolutamente normal a pesar de la situación de pandemia. Entonces, a mí no causó ninguna sorpresa por el fato de Brasil aparecer como el país sede de la Copa América. Tengo certeza que muchas personas acá de Brasil no ficaron sorprendidas con la situación. Rafael, buenas tardes. Ahora el colega Marcel Rizzo igualmente lanza un comunicado, por lo menos informa que el gobierno de Pernambuco no autoriza la realización en ese estado de la Copa América, en la zona de Pernambuco. ¿Hay un comunicado oficial de Pernambuco? Sí, hace poco más de 10 minutos que el gobierno de Pernambuco divulgó la nota oficial diciendo que no hay ninguna posibilidad de la Copa América acontecer en Pernambuco, en el estado de Pernambuco. Pernambuco, en la verdad, era uno de los estados que estaba siendo citado, pero no tiene una consulta oficial por parte de Conmebol, por parte del CBF, por parte del gobierno de Brasil, para las autoridades de Pernambuco, pero se adiantó el gobierno de Pernambuco con la nota oficial, no abre la posibilidad para que Copa América sea en Pernambuco. Lo que nosotros teníamos acá, la certeza de que Brasilia, la capital de Brasil, será los partidos de Copa América en el estadio Mané Garrincha, que es un estadio público, y por eso certamente va a recibir algunos partidos. Otros estados que recibirían la Copa América serían Río Grande del Norte, en la capital Natal, que tiene el estadio Arena de las Dunas, que fue un estadio que fue construido para la Copa del Mundo de 2014. Manaus también aparece con un local para recibir la Copa América, pero note que todos los estados que están citados en cuanto son los estados que están más al norte del país. Los estados centrales, excluyendo ahí Brasilia, pero São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, no aparecen como estados para ser ciudades sedes para la Copa América. Entonces hay mucha especulación por enquanto. Hay una reunión de la CBF con el gobierno de Brasil
pero a muchas las personas acá en Brasil no son favorables a la realización de Copa América. Tengo una otra información más para usted, es que los partidos políticos que hacen oposición al gobierno de Jair Bolsonaro actualmente entrarán con una peça en el Supremo Tribunal Federal de Brasil para pedir que no sea permitida la ejecución de la Copa América en Brasil. Entonces, ya sabemos que 2 diputados federales de Brasil van a entrar con una petición en el Supremo Tribunal Federal de Brasil para impedir la realización de Copa América en Brasil. Bueno, esto es nuevito lo que está contando Rafael, que Lula y los opositores consideran que no es propicia la Copa América en Brasil. Sí, los partidos de oposición, hasta el momento, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva no se pronunció respecto de la Copa América, pero con certeza va a hacer en algún momento. Es el principal opositor de Jair Bolsonaro en este momento. El momento en que Brasil tiene en media 1.800 muertos por día. 1.800 muertos por día en razón de los COVID-19. El momento no es propicio y por eso todos los opositores del presidente Jair Bolsonaro están en este momento trabajando para impedir la realización de Copa América acá en Brasil. ¿Y qué pensás vos íntimamente, Rafael? Disculpanos, ¿qué te hace pensar a vos esta posición de Lula, los opositores, a Bolsonaro, que quiere que se haga y que está dispuesto a hacerlo por el pueblo mismo? Contanos. Es una situación que sinceramente no tengo un posicionamiento oficial, porque voy a decir sinceramente, acá en Brasil es un país con las dimensiones continentales. La realidad acá en el sur de Brasil, donde vivo, es muy diferente de la realidad del norte de Brasil, por ejemplo. Lo que podemos decir es que acá el campeonato brasileiro comenzó en este último final de semana. Los campeonatos estaduales acontecieron. La Copa de Brasil está aconteciendo. Los partidos de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana, a todo momento estamos recibiendo delegaciones de todos los países de América del Sur. Entonces, en ese sentido, no es por qué decirlo para la Copa América. Pero, por otro lado, esta situación de 1.800 muertos por día en Brasil, una población que no consigue una realidad que no hay vacuna para todos, no hay vacuna para la población. A cada 100 personas, 30 están vacunadas, y es muy lento el proceso de vacunación acá en Brasil. La situación no es el momento ideal para hacerlo, pero si hay partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, eso es el argumento de quienes a favor de la realización de Copa América. Rafael, muchísimas gracias por tu tiempo. Paraguay, Brasil, Paraguay se están enfrentando el 8 por las eliminatorias acá en el Estadio Defensores del Chaco, dicho sea de paso. Rafael Pfeiffer, un saludo al aire, muchísimas gracias. Sos muy atento con nosotros. Estoy siempre a su disposición. Gran abrazo. Igualmente, Rafael Pfeiffer, el colega brasileño. Entonces, políticamente Lula no. Políticamente Bolsonaro sí. Sí, eso sí. Así nomás. Sí. Porque dijo gripeciña, dijo Jair Bolsonaro. Claro, él tomó siempre con mucha calma el tema. Esto es gripeciña, dijo. Sí. ¿Ustedes se acuerdan lo que se le armó un escándalo? Se enfermó y le estornudó a un colega. Después llegó a contraer la enfermedad. No, por eso digo, y hay que para el pueblo, y inteligentemente movió arriba. Sí. Pero esto es nuevo y es grande, digo. Los partidos de oposición van a meter ante la Corte Suprema. Sí, pero se juegan partidos de Copa Libertadores. Acá se metió también un acción para que no venga gremio ante Independiente del Valle, al final no corrió. Sí. Bueno, listo. Sí,
Tu nuevo espacio de espera, el Parque San Francisco, Caguazú, de la Loteadora Inmobiliaria, sobre la ruta número 3, a minuto del centro de la ciudad, zona residencial con luz eléctrica. Para más información ingresa a nuestras redes como La Loteadora Inmobiliaria. Llámanos al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. Para que comprar se puede alquilar a Rentamac, no remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río y rentamac.com.py. Estilugar Muebles Electrodomésticos en general financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Penedo, Casermín, Mendoza, Concepción, Estilugar. Abre una Amstel, descubrí el sabor refrescante de Amsterdam. Amstel, cerveza oficial de la Copa Conmebol Libertadores. El VAR en los partidos como el seguro de caución de Rumbos, que resguarda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente posible y nadie lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Shorty, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Encontrarlos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, embutidos Shorty que buenos están con la calidad de la cooperativa Shortizar. Hace 6 años los premios Finches Américas han reconocido a los bancos más innovadores del sistema financiero. Este año Bancop ha sido distinguido con el premio en la categoría Innovación Disruptiva en Servicios Financieros para Bancop. Este es un logro que vale oro. Súmate a Bancop, un banco con raíces. ¿Cómo te va, María José Núñez? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Un saludo a vos, a tus compañeros y a toda la audiencia. Aprovechemos hoy los cuentos reales en Catedral, aprovechemos hoy. Así es, Arturo, hoy fin de mes, cierre del mes ya, del quinto mes del año, estamos con una edición especial, los descuentos reales, hasta el 50% de descuento en artículos seleccionados para todas las sucursales de Farmacias Catedral, y esto también incluye el servicio de delivery. Llamando al 6277000 o a través del WhatsApp el 0985-689-701, descuentos reales hasta la medianoche de hoy, Arturo. Muy bien, así que ya saben el número también, delivery C2777000, descuentos reales hasta 50% en Farmacias Catedral. Muchísimas gracias, María José, aprovechemos este lunes, fin de mes. Gracias, María José. A vos, Arturo, un abrazo, que estés bien. Gracias, igualmente, María José Núñez, gerente de marketing de Farmacia Catedral Niño. ¿Qué más pusiste vos el tema del...? Sí, lo último que la base del gobierno brasileño es que se está realizando allí la Libertadores, la Sudamericana, y por qué no se jugaría la Copa América. Y los estaduales, porque los estaduales se juegan de punta a punta en todo el territorio brasileño. Es un detalle no menor para sumarle. ¿Esto es una actitud política? Sí, definitivamente es política. Porque si se viene jugando todo con normalidad, claro, porque le van a negar se juegan partidos, Copa Libertadores, Sudamericano, todo se juega. Sí. La Agrícola Seres Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Yopushpe Quitadol. Los mejores lotamientos del país lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 2284-84-5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivos y muy fáciles de cocinar. Búscanos de la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad y ahora todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Articas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en nuestros 366 puntos en todo el país. O realizar tus compras en la web, en la app o llamando al 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Bueno, terminó el campeonato y ¿a qué más el campeonato? Hablamos del tema Cerro. Se va Carrizo. Y ayer saltaba en Argentina esa posibilidad. Él tiene 6 meses más de contrato. Ya guareo que le debe plata a Cerro y el premio. Él. El empresario también puede haber sido. Sí, porque tal cual es. Sí, sale para... Sí, lo de los salarios, de hecho, todos los jugadores tienen la misma situación, 2 meses. Sí, pero cuando vos querés salir de un club con contrato, yo te puedo decir a vos, vamos a arreglar de esta manera. Gustavo mató a San Cerro. Vino la oferta de México. Cerro le debía 2 meses. La rescisión hablaba de 2 meses de pago y le dijo ni uno ni otro y no quedamos en paz.
Si Federico Carrizo no es considerado para chiquiarse y él no está conforme, porque según se entiende en el Twitter, el colega es Gustavo, ¿cuánto es? Germán García Groa. Llamarle Gerardo Germán García. En el Twitter vas a encontrar. Y él dice, salario, premio, 6 meses de contrato. Este colega está muy bien informado. Demasiado. Pues esa es la realidad de Cerro hoy, que lo admite el propio Juan José Zapá cuando dije, sí, debemos marzo y abril, y estamos prácticamente junio. Y sí, ya, el mes de mayo son 3 meses. Son 3 meses. Entonces, si Carrizo tiene oportunidad, Rosario Central, y está más seguro jugar ahí, se tiene que ir. Aparte de Federico Carrizo en Cerro, no rindió en la medida penal. No. Tenía más empezó esperanza de lo que sí. Con un arranque prometedor y después se fue quedando. El padre, ¿quién lo sacó? ¿Quién no lo puso? Ruso. El papá. En Cancha de Libertad. Que estaba Víctor el papá. Sí, justo vino el papá a ver el partido. Y no le puso a ni siquiera quedó en la banca. Y esas son cosas que el jugador tiene que resolver también. Sí, y lo más fresco es lo que pasó ante Atlético Mineiro. Es cierto, a cualquier jugador le puede pasar esa desgracia de entregar mal un pase y que termine un gol. Pero justo él de vuelta. Y después lo sacó contra 12 de En los 2 últimos partidos salió temprano, porque la vez pasada cuando fue expulsado Duarte, lo sacaron a él. También él fue el sacrificado para ser reemplazado antes de terminar la primera parte. Bueno, lo último. Ponen a niños ya ahí. Señor. A veces me pregunto por qué estoy tan bien informado. Sol compró el pase del 50% de Mudo Valdés. Y tiene contrato hasta el 2023. Federativamente el pase es de Sol. Sol compró. Sol de América adquirió el pase de Mudo Valdés, que estaría en el interés de Olimpia. Mudo en el interés de Olimpia. Tiene que negociar con Sol, y como dice Víctor, puede ser exactamente lo que vos decías, de la Cruz y 2 más. Yo Rojas. te doy a préstamo. Rojas está allí, en el interés de Sol. Sí. Sol compró el pase del 50% del Mudo Valdés y tiene contrato hasta el 2023. Quiere decir que el Mudo Valdés no sabe lo de San Luis. Uno puede tener contrato con San Luis acá y con Sol América acá. San Luis tuvo que haber cedido. Hasta fin de año que tenía contrato. Con Sol. Pero que el pase le pertenece a San Luis. Y esa detalle no sabía. Hasta el 2022. Desconocía él ese tema. ¿Cómo le queremos hablar? ¿Cómo se puede hacer? No hay canje con ningún jugador. Descartada entonces esa idea. No, pero está bien, no es una posibilidad. Sí, un planteamiento simplemente. No hay canje con ningún jugador. Quiere decir que el que quiere comprarle a Valdés tiene que pelear con Sol. Y el 50% con San Luis. Claro. Sí, Caso parecido a... el jugador ya sabe que tiene contrato hasta el 2023. Ya están. Entonces Mudo Valdés sabe perfectamente la historia. Sabe bien, sí. Sabe bien la historia. Sí, por eso. No. Hacer de cuenta que no pasó nada. El jugador Mudo Valdés, que Olimpia puede tener toda la intención de tenerlo, claro. Es jugador de Sol de América hasta el 2023 y el jugador firmó contrato con Sol de América. Y tiene el pase de Sol de América hasta el 2023. Y en Sol no se habla de canje alguno. No hay canje. Lo que saltó es como probabilidad, nada más. Entra a la cancha la nueva Cheddar de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Nervigenol Plus es un potente vigorizante antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembricio, del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. Estamos con Germán García, colega de TIC Sport. Germán, ¿cómo te va? Buenas tardes. Arturo, ¿cómo te va? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Un fuerte abrazo a toda la gente de Paraguay. Igualmente, Germán, estaba viendo ayer en Twitter, redes sociales, y conocés muy bien la información de Carrizo, porque estabas mencionando lo que queda de contrato, deudas pendientes, y según se interpreta, el jugador está queriendo salir de Cerro. Contanos más de lo que sabés, Germán, ya que se trata de un jugador del plantel de Cerro Porteño que tiene que encarar octavos de final de Copa Libertadores de América. Mira, Arturo, esto sí, como lo contaste, ayer dimos en carácter de primicia a esa información. Hay una cuestión económica que lo tiene medio en estado de alerta a Pachi Carrizo, que son algunos salarios atrasados, también hablan de 2 o 3 meses, y también buena parte de la prima, por el título conseguido el año pasado, donde fue un jugador clave, que todavía está deuda,
y además me hablan de en los últimos días una reunión en muy buenos términos con Arce, donde el futbolista le manifestó al técnico que se estaba dando cuenta que no estaba entre sus prioridades, que si bien a veces jugaba solía ser el primer cambio o solía siempre estar entre las dudas. Y bueno, este panorama que estoy contando, sumado al llamado de Gil González, que es el técnico de Rosario Central, club donde nació Pachi Carrizo, hacen pensar fuertemente al futbolista en rescindir su vínculo con Cerro Porteño y emprender la vuelta hacia nuestro país. ¿Con quién tendríamos que hablar, Germán, valorando mucho lo que estás contando vos, que estamos agradecidos, tenemos la información de primera mano? ¿Quién lo representa a Carrizo? Mira, el agente de Pachi Carrizo es el mismo que representa a Joaquín Arribey. Igualmente, yo la información la tengo por otro lado, obviamente uno siempre consulta a los representantes, a la gente del club, pero en este caso en particular fue algo que me enteré a raíz de algunos comentarios de amigos de Pachi Carrizo. Daniel Dos Reyes, el representante de Pachi Carrizo, que también representa a Joaquín Arribey, era lo que me preguntabas. Pero bueno, acá lo importante, Arturo, es saber si Cerro Porteño está dispuesto a desprenderse del jugador a cambio de la deuda. Es decir, Rosario Central no va a resarcir económicamente a Cerro, va a esperar que Pachi Carrizo consiga la libertad de acción. Entonces Cerro Porteño tiene que decir, bueno, o te pago la deuda y te quedas a cumplir el contrato hasta diciembre, o te doy el pase a cambio de la deuda y me ahorro pagarte el dinero que te viene. Eso es lo que se va a empezar a negociar en los próximos días, Arturo. Claro, Germán, lo que yo te digo, dando interpretación, lo que Federico Carrizo habla con Chiqui, que vos lo estás diciendo, a lo que puede ser un desgaste con el jugador, que es lo contractual, me debes, queremos arreglar esto, y ahí interviene el representante. Si no es un desgaste para el jugador, que habló con Chiqui, le dijo, si ya no me tenés en cuenta me voy, y hasta le da tranquilidad a Chiqui también en ese sentido. Ahora es el técnico de Cerro. Sí, a ver, bueno, vos sabrás bien, Arturo, allí en Paraguay, sos una de las voces más autorizadas de dicho país. Pachi Carrizo fue un futbolista importante en el último título de Cerro Porteño, no sé si la principal figura, pero una de las principales figuras seguramente. Y te repito, tiene una muy buena relación con Arce, por eso que seguí esta charla que te comentaba, donde le planteó qué es lo que le está pasando. Digo, algo más sincero que eso difícilmente encontremos. Un futbolista que le dice, mire, profe, me pasa esto a nivel económico, me pasa esto a nivel personal y me pasa esto a nivel futbolístico. El chiquear se le habrá dado su palabra, su parecer, y bueno, y será cuestión de ver qué es lo que ocurre. La información que tengo para agregar a lo que contaba ayer es a lo que puedo consultar hoy con la gente de Rosario Central, y tiene que ver con que ellos van a esperar que el futbolista consiga la libertad de acción. Igualmente no hay que descartar algo que me contaba gente llegada a Pachi Carrizo, que Pachi se da cuenta que está en los últimos años de su carrera y que le gustaría hacer una diferencia económica, quizás buscar algún club de los Emiratos, de Qatar, de Arabia Saudita, para hacer un buen ingreso de dinero 1 o 2 años y luego sí ya retirarse del fútbol. Obviamente le gustaría hacerlo con la camiseta de Rosario Central. Brillante. Tenemos que hablar, te va a servir también esto a vos, Germán, con la señora Carolina Cristinciano, que es la esposa de Gonzalo Belloso de la Conmebol, que es la abogada, en este caso, de Carrizo. De Pachi Carrizo. Sí, no, lo que te quiero dar este dato. Te doy este dato. Nosotros estamos buscando ahora a Carolina Cristinciano, abogada, que es probablemente la que tiene en su caso, el de Carrizo, lo contractual con Cerro, ¿me comprendes? Sí, claro. Entonces con ella tenemos que hablar el tema de la deuda, cómo se hace una rescisión, si va a Rosario Central o va a otra parte, Germán. Bueno, seguramente puede ser una voz más autorizada para este caso, Arturo. Si logran conseguir testimonio, seguramente podrá tener un panorama mucho más claro. No te molestes, yo te estoy hablando solamente de lo contractual. Por supuesto. Sí, por supuesto. Bueno, en fin, son negociaciones que se van a empezar a dar en los próximos días. No va a ser una novela eterna, pero tampoco algo que se confirme o se ratifique en el corto plazo. Pero estás muy bien informado, valoramos muchísimo, por eso te llamamos a vos. Rosario Central podría volver a Rosario Central, Carrizo. Muchísimas gracias, Germán, valoramos muchísimo la información. El placer de siempre, Arturo, un fuerte abrazo para toda la gente de Paraguay. Gracias. Producción externa me dicen más que la abogada de Carrizo, ella.
Cristinciano. Carolina Cristinciano, en su momento candidata a presidente de Rosario Central. Llegó a integrar alguna comisión directiva, me entonces parece sí, también. va por ahí. Ella es la que va a manejar el contrato. Sí, hace poco la nombramos mucho por el tema de Gorosito. Ella también estaba como abogada de Gorosito. Pero acá hay mayor coincidencia con Rosario Central. Sí. Por su pasado. Porque tiene vínculo con el club. Déjame en libertad y me la pico y me voy. Para mí que eso es lo de Carrizo. Guapa Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort, estilo Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí Caridad y Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostar a la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a femayflores.com. Regalamos, regala Femay-Flores. Vuelve las ofertas exclusivas a Topí. Hasta hoy vas a encontrar lavarropas, secarropas, cafeteras, somier, edredones y mucho más. Al contado y en cuota. Y si ya sos cliente Topí, tu primera cuota la pagas recién en julio. Te esperamos en Boyena, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se den a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si tienes antojo de un almuerzo todos los días de Mi Mamá Comedor, las comidas caseras más sabrosas son un excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388. Síguenos en Instagram como Comedor Mamama. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Muy bien. Cerro va a escuchar todo con Carrizo. Cerro le abre las puertas a Carrizo. No solamente chiquearse, yo me hago cargo. Me hago cargo. No solamente que chiquearse. La dirigencia de Cerro le dice a Rosario, hablemos, charlemos. ¿Qué quieren? Y ahí se facilita cualquier negociación, porque Cerro abre las puertas para negociar lo de Carrizo. Distinto sería, no escuchamos, no queremos. No. Oficialmente, yo me hago cargo, no hay nada. Oficialmente, no hay nada. Pero Cerro abre las puertas de probabilidad, caso Carrizo para Rosario. El mes Mamá, puedes afiliarte hasta hoy por tan solo 120.000 guaraníes y puedes ganar un vale para que mamá tenga su tratamiento facial y corporal en Dermabel. Llámanos al 218-4000, seguinos en redes, Caja Mutual. En Espino Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, aquí en Libertad, seguinos en Facebook e Instagram. Llámanos al 0986-252-555 Espino Autocentro. Arranca con todo con Kempton, tu compañera Kempton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kempton Chaco, como respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto y que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. Bueno, vamos a hablar con la señora. ¿Cómo está, señora Carolina? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Arturo? Buenas tardes. Carolina, a la pregunta que decía nuestro compañero Pancho, ¿sos dirigente de Rosario Central? ¿Cómo es? Si yo soy dirigente. ¿O tenés algún vínculo con Rosario Central? Soy hincha fanática de Rosario Central. Ah, y eso, como abogada de Federico Carrizo, es une con flecha. Ustedes en Rosario lo quieren a Federico Carrizo. Sabe Arturo que se escucha un poco lejos, así que por ahí le tengo la pregunta. Perdón. Sigo, si tiene una incidencia que seas hincha fanática como abogada de Federico Carrizo, Carolina, para que vaya o vuelva Federico Carrizo el Pachi a Rosario Central. Ah, no, bueno, Pachi también es hincha de Central, formado en el club, lo quiere mucho, pero no tiene muchas veces eso que ver con que después las cosas, usted sabe, hay intereses económicos, hay de Cerro que respetamos mucho, que Pachi respeta mucho, y en principio Villagra salió ayer de vacaciones, eso Pachi, no nos pudimos ver esta semana, pero no hay, yo le contaba a su compañero recién de producción, no hay nada, había ahí el interés del club,
pero luego no se habló nada todavía con Cerro, ni si va a haber una salida. Usted sabe que todavía tiene contrato con el club, así que no sé si no hemos charlado ni con Pachi ni con el club todavía en cuanto a una posibilidad, porque bueno, el club también invirtió y las otras veces que hubo alguna posibilidad con Pachi, los números del club por ahí no se daban como para que se dé la operación, porque claramente Cerro tiene también sus intereses, por supuesto. Entonces no depende solamente de que por ahí el jugador si quiera ir o no, ni fanatismo por el club. Eso lamentablemente cuando son más de una parte no depende solo de una, así que en ese punto no depende solo de nosotros. Claro, Carolina, como abogada de Federico Carrizo, Germán García, el colega, en Twitter publicó ayer que Kili González lo quiere, incluso que el propio Federico Pachi Carrizo habló con Chiqui Arce, el técnico de Cerro, y sos abogada, y perdón que te tutee, de Federico Carrizo, y yo tengo información, a nivel periodístico, estoy hablando, que Cerro abre las puertas para el diálogo en caso de Federico Carrizo, en caso que así fuese. La verdad que aparte de abogada, nosotros somos amigos, las familias, entonces es otra relación mismo que tenemos con Pachi, de ayudarlo también mucho. Y te digo honestamente, Arturo, que sabía que lo había llamado el técnico, pero después del club que estuve hablando en estos días y por otros temas, no me han hecho saber a mí ni Pachi que el club les haya dicho que estaba así de simple, ni lo creo tampoco porque conozco cómo viene, pero bueno, por mi parte no tengo mucha más información porque ya digo, ninguna de las partes me informó algo diferente. Solo sabía que estaba el interés del club, pero también hay otros intereses de otros clubes por Pachi. Siempre en todos los mercados se sabe que hay clubes que vienen por Pachi, y bueno, hay veces que vienen a buscar y no es tan sencillo la salida, pero por todo, porque como dije, todo el club hizo una inversión también, y cuando se pide, no solo por Pachi, hemos tenido otras veces otros jugadores mismos de Cerro que clubes de Argentina nos han venido a buscar de otros lados, y cuando no son los números que el club desea, el jugador no puede salir, porque así es esto. Pero bueno, por mi parte no tengo así que algo que esté tan determinado para nada. Sí, lo único que sabíamos que estaba el interés del club, que fue llamado, el técnico, que aparte es amigo también de Pachi, lo conoce el club, pero han tenido una conversación entre ellos, y yo más que eso no sabía que nada estuviera avanzado. La verdad que no es algo oficial eso. Muchísimas gracias, Carolina, y el colega nos había hablado de clubes, ofrecimientos de países árabes también para Carrizo. Sí, por eso le digo, la verdad es que se habla un montón de cosas y hay muchos agentes que se han acercado también, pero esto estamos acostumbrados, a veces hay mucho ruido y pocas nueces, ¿vio? La mayoría de las veces se habla de interés, pero la concreción de relaciones es algo muy puntual, y usted sabe que el mercado está muy difícil, entonces no es un mercado que esto por la pandemia no se han movido tanto como otros tiempos, así que hoy no hay más que eso, que un ruido, que hay un interés sí concreto del club, pero de ahí a, no me consta que haya habido más conversaciones ni entre los dos clubes ni algo por el estilo, así que creo que por ahora está el interés, pero no se ha avanzado mucho más. Tu movimiento, y te repito, perdón por tuitearte, se llamaba Raza Canalla. ¿Cómo? Raza Canalla, tu movimiento de la hinchada en Rosario. Sí, nosotros tenemos ahí una agrupación, sí, que es todos hinchas del club. Y bueno, Carolina, esposa de Gonzalo Belloso, qué agradable sería hablar con él también. Copa América, habla para medios argentinos. No es un reproche, pero dejamos en 3 puntos suspensivos lo de tu marido y el tema de la Copa América, que ya anunció que es Brasil. No, si usted sabe que le tiene mucho aprecio Arturo Gonzalo a usted, y la verdad que ellos están en una situación de apremio en cuanto al trabajo, porque la situación que hay hoy en día, bueno, permite que sea muy difícil organizar cualquier cosa, pero toda la gente en sus trabajos hace lo mejor que puede para que el mundo siga funcionando, siempre respetando la salud y la situación en la que vivimos, en un equilibrio muy difícil, y la verdad que hoy justo que iba a ser Argentina y Colombia tuvieron que cambiar. Ya Colombia había dicho que no, entonces ahora con Argentina también abajo a ir a buscar, entonces por eso es que no atiende, porque están realmente todo el mundo quiere saber lo mismo, llaman
y tienen que poner 100% la cabeza a trabajar porque si no, no hay tiempo. Es verdad, está todo contra, ya viene todo, la Copa América comienza en días prácticamente, se inaugura el 13 y ya está todo encima. Carolina, muchísimas gracias, perdón tantas preguntas, gracias por este tiempo. No, Arturo, un gusto muy grande. Gracias. Hasta otro momento. Gracias, muy amable. Carolina Cristinciano, que es la abogada de Rico Carrizo, su movimiento se llama Raza Canalla. Sí. Incluso, como decía Pancho, no descarta en un futuro presentarse a hacer... Presentaron previamente en una elección su fórmula, pero no... para ser presidenta de Rosario Central. Para eso. Bueno. Luis. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra. Si escuchaste bien, 80 millones. Por cada compra, 30.000 guaraníes por cada producto en promoción. Recibís un cupón y si compras en nuestro e-commerce, casagrutter.com.py, tenés doble cupón porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal con vitamina E, mejora el rendimiento intelectual, logrando una mayor concentración y fortaleciendo la memoria. Combate el cansancio y el estrés. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy. Recuperal E, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada Soto y dispositivos por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar, VIP y superior. Te garantizan las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y senadores del grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. El partido de la vida se juega o se juega. Salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos o no hay suplentes. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve. Rexona te protege. Hace como Alexia y cuida la ropa del equipo completo con el lavarropas Tokio Sicilia 6, 8, 10 kilogramos. Que cuenta con función especial para ropas de bebés. Tokio con el pacto de confianza NGO. Tienes un giro que enviar o recibir. La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente Weser, uno en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal a fibra óptica más rápida en todo el país. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, dos goleadores implacables. Prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche, larga vida, semidesquemada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. En Farmacias Catedral, hoy tenés una edición especial de descuentos reales hasta el 50% con todas las formas de pago. Hace tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter Speed. A gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña ICA. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Puedes adquirirlo en el Club M ingresando a shoppingmariscal.com.py. Arcoiris presenta su variedad línea de té, el té de menta, descongestiona las vías respiratorias, combate el resfrío y la tos, el té de burrito, es digestivo, antiinflamatorio y calma dolores estomacales. Arcoiris con sabor y confianza. Para el BNF, la inversión más rentable son los sueños como los de muchos empresarios que se animaron a más. Y gracias a los créditos para exportadores, hoy pueden exportar sus productos por primera vez. Cuando la prioridad es el país, existe Fomento. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Mira, la próxima fecha en la intermedia no hay adelante, ¿verdad? No. Mañana se programa la fecha de la intermedia. Sí, a las 15, Rubio Ñu ante Sandani. La nota muy emotiva, Gustavito, vamos a ponerla a las 13:47, porque dura 10 minutos el rasgo editado de Gustavito con Iván Piris, muy emotivo. Y no sabíamos. A veces juzgamos sin saber. Sí. Juzgamos sin saber. Y él contó una historia hasta el tinte dramático, no exageró lo que pasó con su familia y con su propia madre. Sí, señor. Y a veces juzgamos, vemos, y bueno, por eso consideramos muy válida la entrevista. Carga un combustible con calidad certificada Cargan Barcos y Rodados. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y disposición inmediata. Coordinando excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sanitizantes para manos base, desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico al 70% con acción humectante. Y además cuida y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Panal tiene una variedad enorme de seguros de los que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sin ti la confianza. San Martín es territorio Erimark. Mariscal López también es territorio Erimark. Y Avenida Sevillana también es territorio Erimark. Con los accesorios, las mejores marcas para equipar tu vehículo Erimark, lo que la fábrica no te dio.
Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juega de local y sumate al equipo. Carga Supra 95. Copetrol, vamos. En Grupo EPEN estamos de aniversario y son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay, con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar y medicina estética. Grupo EPEN, me haces bien. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapateros Bracol 100% cuero, cacos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Con la promo Familia Feliz de Gran Vía, Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra, 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en granvialead.com.py. Niño Jorge. Fecha 11, la categoría intermedia. Mañana vamos a conocer 10 y horarios, pero estos son los partidos. Guaraní de Trinidad será local ante General Caballero de Mallorquín el fin de semana. Santaní local ante Iteño. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chau resaca. Con Electroban Electrolux te renovamos los electrodomésticos de tu casa. Por compras de productos Electrolux, generarás cupones electrónicos. Para participar, ingresa a electroban.com.py o visítanos en una de nuestras sucursales. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. Más de repaso de partidos. General Díaz será local ante 3 de febrero. Igualmente el fin de semana. Otro partido, Fernando de la Mora, Aterá. En Toyota USA nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención de nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llamado envía WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Más de la categoría intermedia, otro que será local Resistencia la próxima fecha ante Tacuary. Otro local San Lorenzo ante Fulgencio Chegros. Sanri S.A. te asesoran todas las necesidades tecnológicas de tu empresa, centro de datos, infraestructura, seguridad, servicios, soporte y más. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. 3.000 millones en premios con CNT, 2.200 millones en el Poderoso, un Chevrolet Camaro Negrenduzo y Silencio, sí, una Kawasaki Ninja y una Toyota Corolla Cross. Pedí CNT Cheporemoy. Más de repaso de partidos. 2 de mayo en Pedro Juan Caballero va a recibir a Trinidense. Venía a conocer nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bugado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Participa del tradicional concurso de cuentos de Comecipar, abierto para todas las personas, en las categorías niños, adolescentes y adultos. Descarga bases y condiciones en comecipar.com.py. Comecipar, tu mejor opción. Espera un ratito, Marcelito, vos tenés los de intermedia. Sí, 2 partidos y cerramos. Independiente Ameliano la próxima fecha y Capiatá Rubiaño. ¿Cómo te va, ahijado? Hola, padrino. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal? Bien, bien, mi ahijado. Marcelito González, mi ahijado futbolístico. ¿Qué hacemos en nuestra vida? ¿Dónde vamos a ir, Marcelito? Padrino. Y porque hay interés, hablaste con Chiquiarse, creo, tenés grandes condiciones, podés volver a Guaraní. Contanos lo de tu vida. Y en lo personal, contento por el campeonato que me tocó hacer en Río. Y todos saben que yo soy jugador de Guaraní y mi préstamo con River ya está terminando. Solamente me prestaron por 6 meses hasta junio. Bueno, y ocurre que Juguero, que es el nuevo técnico Guaraní, habrá dicho: y Marcelito, ¿dónde está? Y te quiere Chiqui, ¿qué vas a hacer? ¿Tu pase es de Guaraní? Sí, a Juguero lo conozco. Él me dio la oportunidad, la bendición de poder debutar en primera división. Y bueno, y ahora estás volviendo a Guaraní, entonces, Marcelo, esa es la realidad. Sí, claro, aún no me llamaron oficialmente para ver cuándo me presento, pero sí, por los papeles yo de Guaraní ahora tengo que volver. Y bueno, es muy buena campaña en el torneo y dale con todo, Marcelo, en Guaraní o donde fuese. Cerro tiene la intención, o Chiqui, pero tu pase pertenece a Guaraní y todo induce a que vas a volver a Guaraní, Marcelo. Sí, donde me toque tratar de aprovechar lo que me toque jugar, de seguir por lo que venía haciendo o demostrando en Río, ¿verdad? Y eso creo que con trabajo, con sacrificio voy a ir demostrando partido tras partido. Bueno, Marcelo, un saludo al aire, mucha fuerza, hijado, mucha fuerza. Gracias, padrino. Saludos para tu compañero ahí. Gracias, Marcelito González. El mercado futbolístico, Luis.
Asado y Fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos distribuye presenta Frutos de los Andes. En Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa, con la familia, mesa de ping-pong, futbolitos, horas de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Pedrosa al lado del Club General Díaz, la web ciopar.com.py o seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño, la sensación, el placer y diversión se enciende con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control, Feel My Feel. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de la protección que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Giñala, teléfono 319-0000. Salud Protegida, disfrute mucho más la vida. Por el mes del trabajador, llévate una fabulosa M de LED 150 Maruti retirado mismo, sin entrega inicial y con un electrodoméstico de regalo. Comunicate al 0981 48 41 35. Síguenos en Facebook como @leopardpy. Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol. Es la gestión por conseguir vacunas para cuidar la gran familia del fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes. La pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Más de repaso de la categoría intermedia, las posiciones, los principales ubicados. Independiente 20 unidades igualmente para General Caballero, diferencia de goles hace que Independiente sea el primero, segundo General Caballero. Ameliano es el tercero con 17, cuarto Resistencia con 16 y luego vienen con 15. Atera 3 de febrero, Trinidense 14 para Rubio Ñu. De ganar hoy va a 17. Motobici Carlitos, repuestos y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas. Precios especiales para profesionales y mayoristas. Estamos en San Lorenzo, Rodríguez de Francia 650, Casijula, Miranda Cueto. Llámanos al 0972-201-235. Motobici Carlitos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años, cristalizando sueños. Y hoy se completa la fecha con el partido entre Rubio Ñu y Santaní. Así se va a cerrar la fecha 10 de la categoría intermedia. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esbellana 1751 Casi Cuichoc o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Super ofertas en IO. Llévate una cocina Jan vitrocerámica tan solo 248.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Más de repaso de la categoría intermedia dentro de lo que se vendrá. Se viene la jornada 11. Estos partidos destacados dentro del fin de semana. Guaraní de Trinidad será local ante General Caballero de Mallorquín. Otro partido, Santaní, que juega en la fecha, será local ante Iteño. Mañana se programa la fecha. Tener un banco digital es poder ir de compras de a clic allá y en mitiendavision.com mientras estás en la oficina, porque en Visión Banco tenés todas las plataformas para realizar tus compras y un grupo de personas para darte soluciones. Visión Banco, más digitales, más humanos. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones, mejor atención, un local totalmente transformado, vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Más de repaso de la categoría intermedia, Fernando de la Mora será local ante Atera igualmente el fin de semana. San Lorenzo, otro que será local ante Fulgencio Yegros. Seguro que le conviene Seguros Chanco, Marisca López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-6600. Seguro que le conviene Seguros Chanco. Presentamos el nuevo Pack Fortín Ron Fortín Limón con Nectán Brucuyá Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Más de repaso de partidos dentro de la categoría intermedia. Resistencia la próxima semana será local ante Tacuaré. En esta semana, mejor dicho, Resistencia Tacuaré. Yegros visitando a San Lorenzo. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cebellana Pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. Más de repaso de partidos en la categoría intermedia. 2 de mayo en Pedro Juan Caballero será local ante Trinidense. Independiente de Campo Grande local ante Ameliano. ¿Qué partido este? Independiente 20 puntos, Ameliano 17, primero y tercero el fin de semana.
En Super Espuma sabemos que un gran super es sinónimo en gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de despertar al Rojo. Super Espuma Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Viví la experiencia en Tiendas Montana, líneas de pintura para todos los bolsillos. Te esperamos en nuestra nueva tienda a nivel del país. Pinturas Montana, tecnología del color. Más de la categoría intermedia, Capiatá, otro que será local el fin de semana, esta vez recibiendo a Rubio Ñu, fecha 11 de la categoría intermedia. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central de Subillana, Casi, R.I. de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de precaución están riquísimas, en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional Upisa, nutrir de sabor a tu vida. Bueno, el repaso de las eliminatorias, señor. Tenemos igualmente el jueves. Que terminó porcentaje nomás. Sí. Y que ya recibió el premio correspondiente Ricardo. Muy bien. Excelente, felicidades. Felicidades para el campeón. Ricardo ganó. Sí, señor. Jugó de cancherito Víctor Villalba. Quedé a 1000 puntos más o menos. Pero bueno, esa fue tu cosa. Y el niño Jorge quedó a 1. A 1. Y vos entraste el tercero. Yo, a 3 quedaste. No, pero recibió el premio. Sí, sí, Pancho. Sí, no, yo cumplí con mi primera. El fútbol ande cumplió con el fútbol ande cumple, sí. Cumpliste. Vos te recibiste el 50% No, y por eso, y el 50% no, yo estoy muy contento con mi desempeño en mi primera temporada. Bueno, al menos acerté el campeón. Él volvió a ganar, Ricardo. Sí. El anterior le diste la mitad, Jorge. Sí. Por el sistema de campeonato. Donó la mitad. Hicimos un pacto con un niño. Y ahora se llegó enterito el premio. Este era para probar nomás cómo estaba el terreno. Y la bola para probar. Felicidades, Ricardo. Gracias. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización en tapiti-info@tapiti.com.py. Proyecta tu futuro comprando un lote en Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensando en vos y tu familia sobre la ruta número 6 y 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación Residencial Utonoró. En cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La loteadora inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar? A Rentamac no realmente más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río y rentamac.com.py. Estilo Hogar, Móviles y Electrodomésticos en general. Financiamos hasta se justa precio contado. Avenida Pinedo, Casermino, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Abre una Amstel. Descubrí el sabor refrescante de Ámsterdam. Amstel, cerveza oficial de la Copa Conmebol Libertadores. Vamos a ver repaso de todo lo que se viene en las eliminatorias. Tendremos actividad el jueves y el viernes. El viernes un solo partido. El jueves, Bolivia y La Paz ante Venezuela a las 4 de la tarde. A las 16, Bolivia-Venezuela. La vida es como un partido y cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo, como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbo S.A. de Seguros tenés un servicio integral de póliza y señas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. En Montevideo el partido de Uruguay ante Paraguay. Paraguay-Uruguay, Uruguay-Paraguay a las 18 el jueves. No hay asado sin chori, queso de Chordi, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Encontrarlos en nuestros 17 salones y los mejores puntos de ventas del país. Embutidos Chordi, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chordizer. Más de repaso de partidos, eliminatorias el día jueves a las 20, Argentina-Chile. Hace 6 años los premios Fintech Américas han reconocido a los bancos más innovadores del sistema financiero. Este año, Bancup ha sido distinguido con el premio en la categoría Innovación Disruptiva en Servicios Financieros. Para Bancup, este es un logro que vale oro. Sumate a Bancup, un banco con raíces niño. Perú-Colombia el jueves a las 22 y el viernes 20:30 Brasil-Ecuador. Único partido del día viernes, Brasil-Ecuador. ¿Vino un cambio Thiago Silva o no viene? No viene Thiago Silva, viene Rodrigo Cayo del Flamengo, reemplaza a Thiago Silva que se lesionó en la final de la Champions. Estuve leyendo lo de la Champions. Vos acá hay una coincidencia, responda con seguridad. ¿Qué coincidencia tiene la Champions con la Premier League? Responde el niño. No. No. ¿Vos? No. Yo una pregunta por acá. Usted que son amantes de fútbol inglés, yo reconozco que me quedo más por Sudamérica, pero he visto toda la Champions, me encantó. Bueno, es el fútbol de ellos, el fútbol inglés. A mí no me saca nadie de la cabeza que es el fútbol inglés. A mí no me convence. No, pues te digo, pero también el fútbol inglés, la maravilla está ahí, el mejor mercado para la venta. No es que no me guste, no es el fútbol inglés, es su estilo. Claro, así juegan ellos. Así juegan ellos. El fútbol inglés. ¿Qué de peculiaridad tiene y qué pasó y cómo se llamaba antes la Champions?
Liga de Campeones. Copa de Campeones. La Liga de Europa. La Liga de Campeones. De Europa. Sí. Y después cambia. Copa de Campeones. ¿Qué ocurrió? Estaba leyendo Copa la de Campeones de historia. Europa. La historia. Algunos que no participaban. Y ellos, uno de los ausentes de fútbol inglés, renuente a participar en ese torneo. Entonces, salvo que esté equivocado, estuve leyendo la historia de la Champions para entender mejor la película. Y yo dije, la puta, 91 millones de euros el premio. Hay una coincidencia de posición inglesa. La liga... Creo que está buscando. La lista de los campeones. No, la lista de campeones las bolas. Real Madrid es el que más ganó. 13 veces. Y después entra, creo que... Milan 7. Estuve leyendo el historial y estuve tratando de entender. Ya me enteré, ya me interioricé de la Premier. ¿Qué pasa cuando los clubes más poderosos de Inglaterra dicen, pero un ratito, Palomina se hubo en 1992 y se crea la Premier League con ese nombre, Premier League, diciéndole vamos a recibir mayores beneficios nosotros? ¿Y quiénes plantearon? Los más poderosos. Y esa es la famosa frase, síganme los buenos. ¿Qué coincidencia? En 1992 aparece la Champions. Atención a lo que digo. Y con mucho respeto lo digo a quienes siguen. Y si cometo algún error, no sé si es pedir disculpas, pero me estoy interiorizando. Hay mucha gente que sigue y es muy fanática de estos tipos de torneos que nos parece bien. Fantástico. Sí. Se interioriza, saben. El tema es, en 1992 viene la transformación del nombre. Y en cuestión económica, y los que no participaban aparecen. Y es el mismo año de la Premier, cuando se cambia el fútbol inglés y se llama la Premier League. Y también la Champions. Año 1992 en ambos casos. En ambos casos es 1992. Que viene a llamarse Champions y también la Premier League, con mucha participación inglesa en las decisiones, porque hubo equipos de Inglaterra que no participaban y estaba leyendo cómo se dio a esto que hemos llegado ahora, para tener una idea nomás. Y encontré una coincidencia de Javier Aleca. 1992 surge la Premier League por una reacción de los poderosos de Inglaterra, y la Champions con ese nombre también. Y ahí comienza ya una nueva etapa en lo comercial. 82 millones de euros. Ahora. Sí. Para el ganador. Y no hay mucha diferencia entre el primero y el segundo. 20 millones de euros recibió ahora Chelsea. Por un partido. Y el segundo, Manchester City recibió 15. Sí. Pero desde el arranque hasta ahora. El completo. Sí. Es completo lo que ganó Chelsea. Es brutal la plata. Y en la temporada inglesa cada equipo cobra en Premier 90 millones de euros por la temporada completa. ¿Por cómo eso es? 90 millones de euros le corresponde a cada equipo de Premier League que juega en primera división. Pero tenés que ver quiénes son los que armaron el quilombo. Eran los más poderosos en el año 1992. El fin de semana, un ejemplo, se jugó lo que se llama en Inglaterra el partido más lucrativo para los equipos que vienen o buscan el ascenso. Definían el Brentford con el Swansea. Ganó el Brentford 2-0. ¿Por qué se le llama el partido más lucrativo? Por eso que decía Víctor. 90 millones de euros se garantizan para el que asciende. Por eso el fútbol inglés es un espectáculo. Por eso es un espectáculo. Es un espectáculo. Porque es el mercado para afuera. Partido abierto. Sí. Con defensores que se dan la vuelta para atrás, yo me giro. Y pueden tener la mayor fama del mundo. Así es. Por eso el fútbol inglés está así. Y esa revolución ya fue en 1992. Hasta ahora es así. Y con eso terminamos. Tenemos Iván Piris. Sí. Ayer con Víctor y con Jorge Casal, Iván Piris. Nota muy emotiva. Escuchen. Me acuerdo, hablábamos contigo allá por enero y estabas que tenías que buscar club, que no sabías si seguías, estabas más para entrenar con el plantel alternativo y finalmente nada de eso sucedió porque te ganaste un lugar y terminaste siendo titular indiscutible en el Libertad campeón. Fue un momento complicado, pero la verdad pude sobreponerme con
mucha ayuda, ¿verdad? Porque es muy difícil uno solo recibir ciertas cosas no muy buenas y uno cuando tiene gente al lado que le ayude a crecer o le ayude a recibir esta clase de golpes, la verdad que uno lo supera mucho más rápido, y eso sería en mi caso. Mi señora siempre estuvo a mi lado, mis hijos, mis padres, mi hermana. La verdad que gracias a ellos y a la fe y al sacrificio que siempre nosotros también hicimos, porque la verdad que yo creo que cada futbolista pasa por muchas cosas desde que empieza, porque no es una carrera fácil. Y bueno, lo importante fue que pude terminar de la mejor manera, que no me lamenté tampoco en ningún momento, porque sí fue un momento difícil, pero siempre trabajé al máximo para estar al bien, ¿verdad? Sabía que si iba a otro club tenía que llegar a pelear algo, el puesto, y no podía llegar en mala forma física, y entonces trabajé por mi cuenta y bueno, eso después cuando me volvieron a llamar al club estuve a la altura de lo que necesitaban en ese momento. Y termina siendo una satisfacción no solo colectiva, porque imagino en lo personal, todo esto que pasaste hace que sea un sabor más que especial este título, porque termina siendo protagonista en Libertad Campeón una fecha antes, incluso con el premio entre comillas y la distinción de ser capitán en el último partido. Sí, así mismo, la verdad que una satisfacción enorme también por como dijiste también, una prueba que pude superar, ¿verdad? Ojalá sirva también de ejemplo, porque a veces las cosas están mal, pero uno siempre dejando el 100% en todo lo que hace, vean o que lo vean y que no lo vean, uno sí deja siempre el máximo en lo que uno hace. Yo creo que después al final tiene su recompensa. Eso pasó conmigo, y el profe ayer me comunicó que iba a ser el capitán, y la verdad no lo esperaba. Fue una satisfacción enorme, me emocioné bastante porque yo ya estaba contento con todo lo que había hecho, porque salimos campeón, por el grupo, porque nos merecíamos, y al final el profe me premió con eso, y la verdad que fue algo muy lindo, un momento muy lindo, inolvidable, la verdad, para el resto de la vida. Tengo siempre una hermosa anécdota que contar a mis nietos seguramente. La verdad que muy contento por todo lo que pasó en esta semana en mi vida. Y es otra linda página para tu carrera, Iván, porque me acuerdo en su momento cuando habíamos repasado todos los clubes donde jugaste, selección juvenil, selección mayor, tuviste la dicha de representar a Paraguay en una Copa América nada menos, los campeonatos ganados, y es otra página dentro de tu historia, unos 6 meses que seguramente tendrán un apartado muy especial a partir de ahora en tu recuerdo. Sí, la verdad que no fue fácil, fueron momentos difíciles, estos últimos 5 o 6 meses perdí familiares, perdí un tío, una prima por el tema del COVID. Mi mamá estuvo peleando entre la vida y la muerte, estuvo 22 días en terapia. Pasamos la verdad muy mal, pero bueno, Dios tiene preparadas las cosas para nosotros, y él es el que guía nuestros caminos, ¿verdad? Dejamos en manos de Dios y se dio esto. La verdad que, como te dije, a pesar de esta semana que fue la consagración, yo creo que estos 5 o 6 meses fueron inolvidables, o van a ser inolvidables para mí, por momentos muy malos que fueron mejorando y llegaron a ser muy satisfactorios, la verdad. ¿Hoy ya está todo bien con eso? ¿Tu mamá se recuperó sin problemas? Sí, justamente estamos aquí compartiendo un almuerzo con ella, con mi papá, con mi hermana, con mi señora, mis tíos. También tengo 2 tíos que viven acá conmigo, en la casa de mis padres, y la verdad que estamos muy contentos porque pudo vencer la batalla contra el COVID de ella. Estuvo mal, estuvo intubada 20 días, de los 22 días que estuvo en terapia, 20 días estuvo intubada, y ahora
prácticamente al 100%, todavía con las defensas bajas, pero ya está caminando por sí sola, ya respira normalmente, siempre haciendo los ejercicios y todo, pero la verdad que ya de a poquito y seguramente en unos meses más ella va a estar al 100. Muy contento la verdad por este premio individual. Yo la verdad lo tomo como un premio porque yo creo que todos salimos campeones y estamos felices por eso, pero que el profe haya hecho eso ayer, la verdad que como dije recién no lo esperaba y me llenó de satisfacción, ¿verdad? El último partido, justo el día donde nos podíamos, o sea, que nos consagramos, ¿verdad? Porque la verdad que el partido contra Sol no pudimos festejar en ese momento, pero ayer sí, ya después de lo que había pasado en el partido de Nacional River, ¿verdad? Ayer sabíamos que iba a ser una fiesta, sabíamos que teníamos que, para que la fiesta sea completa teníamos que ganar y era una responsabilidad también el entrar como capitán y la verdad que estoy muy feliz, no tengo cómo agradecer a Dios porque yo sé que todo lo que pasó Él tenía preparado para mí, hasta inclusive los momentos difíciles que pasé y bueno, ahora me premió con esto y esperemos que sea así, que siga siendo bendecido como hasta ahora y por sobre todo que bueno, lo más importante dentro de todo lo que pasó es que mi mamá está con nosotros aún. Iván, aparte de ofrecerte la capitanía, ¿te dijo algo más Garnero? No, que estaba muy contento por lo que había hecho, que me quería premiar por eso, ¿verdad? Así como todos sabemos, él también, de que estaba afuera y no es fácil entrar y ganarse un lugar. Nada más me dijo eso, también a Luis Cardoso también le comunicó eso, ¿verdad? El profe, de que los dos merecíamos estar en ese momento ahí en la cancha y bueno, yo estuve de titular y él ahí en el banco, ¿verdad? Pero pudimos festejar dentro de cancha y eso fue muy meritorio y muy satisfactorio. Iván, ¿y qué te dijo tu mamá ayer después del partido? Porque imaginamos, también se habrá emocionado por cómo termina la historia para vos, verte ahí con la posibilidad de lucir la cinta de capitán de Libertad. ¿Qué fue lo primero que te dijo ella después del partido o ahora en el almuerzo que tuvieron hace un rato? No, estaba muy emocionada. Ayer de ida al estadio cuando estábamos volviendo, me pude comunicar con ella y la verdad que los dos nos pusimos a llorar. Yo estaba llorando adentro del colectivo, estábamos llorando de alegría, la verdad, porque tenía yo la medalla por mi pecho y estaba hablando con ella, o sea, dos cosas demasiado importantes que bueno, Dios me dio la oportunidad de disfrutar, ¿verdad? El campeonato y la vida de mi mamá. Ella estaba muy emocionada, apenas conseguía hablar conmigo y lo único que los dos dijimos fue que dábamos gracias a Dios por ese pequeño momento que estábamos viviendo ahí a distancia, pero fue algo muy emocionante. ¿Dónde sacó ventaja Libertad? ¿Cuál te parece fue la principal virtud como para ser campeones durante este torneo de apertura? La verdad que entendimos muy bien lo que el profe pedía. Empezamos a jugar más en equipo, empezamos a salir jugando de abajo, a traer el equipo contrario a nuestro campo y la calidad de jugadores que tenemos, de media cancha por arriba, la velocidad que tienen, la calidad de definición. Yo creo que con la organización que el profe nos dio dentro del campo de juego, porque sí tuvimos refuerzos, pero igual éramos más lo que ya estábamos a lo que llegaron. Entonces yo creo que el punto clave creo que fue la disposición táctica y la organización que el profe pudo hacernos entender dentro del campo de juego. Iván, vos tenés contrato con Libertad hasta fin de año, ¿verdad? Sí, así mismo, hasta fin de año, sí. Bueno, Iván, te agradecemos mucho por este contacto. Un gusto, como siempre, tener la chance de poder hablar contigo. Felicitaciones una vez más por lo que te pasó durante todo este semestre, porque termina de forma exitosa. Felicitaciones por el campeonato. Saludos a toda tu familia. Te agradecemos muchísimo la gentileza de
poder charlar contigo en esta tarde de domingo. Vale, muchas gracias a ustedes también, un gran abrazo. Muchas gracias. Así pasaba Iván Piris, el jugador de Libertad. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. El desafío por estar nuevamente presentes en el mayor espectáculo futbolístico del mundo. Lugano de cabeza, Val, tiene Cabañas, rumbo Cabañas, Paraguay, rumbo a Qatar 2022. Uruguay versus Paraguay. Lo vas a escuchar junto al relator con más partidos en clasificatorias de Copas Mundiales, Arturo Máximo Rubín. Con los comentarios de Ricardo Mendoza. Jueves 3 de junio, 18 horas. Estadio Centenario de Montevideo. Fútbol a lo grande. Edición Qatar 2022. Por Monumental 1080 AM y redes Monumental. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Monumental 1080.